La IA va a cambiar fundamentalmente, absolutamente todo. Yo no tengo analistas humanos, yo tengo analistas de IA. El que se supone que te está asesorando, te está recomendando realmente el producto que más le paga. Digamos que la gente vive engañada. Yo he perdido muchísimo dinero para llegar al punto en el que estoy, ¿no? Los gobiernos se endeudan a montón sin ninguna previsión de repagar esta deuda con impuestos. ¿Cómo van a devolver la deuda? Si lo que hacen es, mira, lávalos. O sea, se mete unas mariscadas brutales. Entonces, si hay una crisis de deuda, el oro sube una barbaridad. Esa es la mejor inversión que puedes hacer cuando eres joven. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Cotanda y estáis en el podcast de No Me La Cuentes. Bienvenidos un día más y hoy con nosotros ha venido a pasar un rato Manuel Rich, amigo mío y experto en finanzas. Así que nada, vamos a comenzar. Lo primero de todo, bueno, para quien no te conozca, preséntate, dinos un poco quién eres, a qué te dedicas y comentar un poco acerca tuya. Muchas gracias, Coque, por la oportunidad de aparecer en el podcast. Y bueno, yo soy analista financiero cuantitativo, soy fundador de Alfarro Technologies, que es una fintech que planea revolucionar lo que es la gestión de fondos tradicional, ¿no? Fondos de inversión cotizados. Y bueno, ahora mismo estoy en Lanzadera, que es la aceleradora de Juan Roig, ¿no? Y estamos ahí creciendo el negocio y bueno, estamos ahora asesorando un vehículo, un fondo de inversión que gestiona más o menos unos 4 millones de euros. Es un fondo global mixto, invertimos tanto en renta variable como en renta fija y bueno, la tecnología que hemos desarrollado es la que decide los porcentajes, etcétera, ¿no? Qué bueno. Ahora me cuentas un poquito más acerca de tu visión del mercado, cómo inviertes, con qué estrategia y demás. Pero lo que a mí más me llama la atención es en qué momento tú decides que este es el camino que quieres seguir y bueno, que nos cuentes un poco en qué momento en tu vida tú decides que quieres apostar por este rumbo. Luego, bueno, estás emprendiendo con 24 años que tienes, eres súper joven y también vamos a discutir un poco los retos y dificultades que has tenido. Pero lo primero, ¿en qué momento decides que lo tuyo es la inversión y es lo que quieres apostar y ir a por ello? Sí, bueno, a mí desde siempre me han encantado los números, ¿no? Y bueno, me encanta lo que son resolver problemas complejos y no hay mayor problema que los mercados financieros, ¿no? Al ser una ciencia social, dependen del humano y el humano es lo más estocástico que hay, ¿no? Es lo más random, digamos, que hay y modelar ese tipo de comportamiento es súper complejo, ¿no? Entonces tengo trabajo de por vida. Es lo que a mí me llena. A mí no me llena el solucionar un problema, sino el estar solucionándolo, ¿no? Una vez llegas a la solución, me siento vacío. Entonces, este problema, como no tiene solución, me da un propósito, ¿no? Que es, en mi opinión, fundamental. Seguir investigando y seguir mejorando cada vez, ¿verdad? ¿Y en qué momento decides? Porque yo entiendo que te puede llamar la atención, como a mí me ha hecho, que luego he descubierto que no ha sido lo mío, ¿no? El tema de las inversiones y decir, oye, pues voy a invertir, quiero ganarme la vida con esto. Pero luego, el momento que dices, joder, voy a dar el paso y no quiero simplemente invertir mi dinero y mi patrimonio, sino crear un fondo, que me parece una burrada con la edad que tienes, y coger dinero externo, ¿no? De inversores y poder gestionarlo como estás haciendo actualmente. ¿En qué momento das ese paso? Porque me parece un paso muy grande el cambiar, invertir para uno mismo, a decir, coño, voy a hacer mi propio fondo e invertir dinero ajeno. Pues eso empezó cuando yo me di cuenta, yo estuve trabajando en el sector breve periodo de tiempo porque fue lo que me di cuenta en ese breve periodo de tiempo de cómo está el sector, ¿no? Del déficit tecnológico que hay a la hora de gestionar fondos, ¿no? Digamos que los gestores de hoy en día siguen utilizando las mismas herramientas de análisis que hace 20 años. Cuando hoy en día tenemos herramientas súper potentes, puedes acceder a un superordenador por 8 euros la hora, ¿no? Y hacer cálculos hipercomplejos. Pero como no tienen la formación tecnológica, no pueden hacer este tipo de cálculos, ¿no? Están limitados al Excel. Y el Excel tiene la capacidad que tiene. Entonces, yo tengo una ventaja en cuanto a procesamiento de datos respecto a la industria tradicional de gestión de activos, ¿no? Y ahí es donde yo compito. Que es un poco también lo que te diferencia, me imagino. Sí. Que me imagino que estas empresas tan grandes que llevan tantos años operando en el mercado tendrán sus maneras, que me imagino que igual que en mi sector, que no tiene nada que ver, pero que habrán empresas muy grandes que están muy estandarizadas, tienen una manera de hacer las cosas desde hace años y tú apuestas, un giro en el mercado, dar un aire nuevo, ¿no? Y en este caso, en tu caso, es implementar la tecnología para poder tomar mejores decisiones. Y bueno, por lo que yo sé, pero ahora me cuentas, hasta el día de hoy te está yendo muy bien y la cartera de inversiones que estás teniendo está yendo muy bien, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Sí, el fondo está yendo fenomenal. Estamos en el primer cuartil en términos de rendimiento en la categoría de fondos globales mixtos, moderados, porque el perfil de riesgo es moderado.
y estamos haciéndolo muchísimo mejor que fondos, por ejemplo, BVA, Santander, CaixaBank. Estamos incluso este último trimestre asumiendo el mismo nivel de riesgo por un 2% de diferencia, que ellos gestionan aproximadamente, solamente en este tipo de fondos, 12.000 millones de euros de ahorradores españoles, digamos, ¿no? Entonces, un 2% de esto al trimestre es muchísimo dinero, ¿no? Ese es el coste de oportunidad que tienen estos inversores de estar invertidos en este tipo de fondos respecto al mío durante este periodo, ¿no? De momento llevamos ya varios trimestres así. No quiere decir que lo sigamos haciendo, pero bueno, digamos que va bastante bien, y somos ya más de 60 coinversores en el fondo, porque yo personalmente invierto el 100% de mi patrimonio en el fondo, y bueno, el de mi madre, ¿no? También. Y estamos perfectamente alineados con, digamos, el resto de coinversores del fondo, porque si el fondo sube, fenomenal, y si el fondo baja, yo soy el primero que sufre, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de conflicto de interés, que es muy común en este sector. Sí, a mí eso, desde luego, que me daría mucha seguridad a la hora de invertir contigo, el hecho de que en lo que yo estoy invirtiendo, yo sé que tú estás invirtiendo también, y eso para mí es un respiro, que oye, que si algo va bien, nos va bien a los dos, y si algo va mal, te va mal a ti también, ¿no? Exacto, y aparte que peleo por las comisiones a cuchillo. O sea, yo pago las mismas comisiones que pagarías tú. Yo compro las mismas acciones que compras tú. Entonces, yo siempre voy a reducir costes, estoy peleándome con los brokers, con todos, para reducir gasto de transacción, mejorando constantemente todos los días. Me tienes a mí peleando por tus ahorros, porque también son los míos, ¿no? Entonces, sí. Que eso es algo que claramente es muy diferente al típico gestor, pues, de una empresa más grande, como puede ser un BVA o cualquier banco, que evidentemente el gestor que te está llevando tu patrimonio, no creo, que corrígeme si me equivoco, que esté invirtiendo el suyo propio en esas mismas acciones que está invirtiendo el tuyo. Te aseguro que no tiene ni una acción. Ni una acción, ¿verdad? Entonces, claro, esto para mí es un factor fundamental a la hora de bueno, el valor, ¿no? que tú pones, es el diferenciarte. Y luego, para quien no te conozca ni tenga tanto análisis, digamos, ni sepa tanto de la materia, a niveles muy prácticos y para que todo el mundo nos entienda, tú, por ejemplo, ¿cómo inviertes? Sé que en tu caso es una inversión mixta, ¿verdad?, entre fondo variable y renta fija, pero bueno, para explicárselo para cualquiera que nos esté escuchando, tenga ahorros y quiera decir, ostras, pues yo a lo mejor me puede interesar poner mis ahorros en manos de Manuel y que me ayude a gestionar este patrimonio. ¿Qué es lo que tú haces? ¿En qué inviertes? ¿Y qué es un poco lo que haces? Sí, lo primero de todo, mi propuesta de valor es proteger tus ahorros de la inflación obteniendo un 5% real de rendimiento. Esto es neto de comisiones e inflación. Digamos, ahora tenemos en Europa una inflación del 2,3, pues el objetivo es ese 5 más ese 2,3. Si la inflación sube, el objetivo va cambiando. Y en función de la inflación, tipos de interés, etcétera, ajustamos dinámicamente la composición de la cartera en cuanto a renta variable, renta fija. El objetivo de esto es obtener ese 5 real anual consistentemente, asumiendo el menor riesgo posible, ¿vale? La renta variable tiene un mayor riesgo que la renta fija, claro, ¿vale? Pero venimos, por ejemplo, del 2018, bueno, estos últimos años han sido de tipos de interés muy bajos, ¿no? En el 2022 fue cuando empezaron a subir y a normalizarse, que a pesar de que la gente dice que ahora están muy altos, realmente un 3% es bajísimo, ¿vale? Históricamente hablando, ¿no? Solo que venimos de cero. Venimos de tipos de interés negativo, o sea, que eso no tiene sentido. O sea, para hacer una idea de la incongruencia que es un tipo de interés negativo, es que tú, por prestar dinero, te cobran. Sí. O sea, es una barbaridad. O sea, el que coge el dinero, que le paguen dinero. Pero ojo, que esto le pasa a todo el mundo. Porque cuando tú pones un euro en el banco, ese euro te lo deberían remunerar, porque tú le estás haciendo un préstamo al banco. Sí. Y el banco está prestando ese dinero a empresas particulares y rentabilizando tus ahorros. Y no te están pagando ni un euro por ello. Eso es. Es más, yo conozco a gente, sobre todo personas mayores que he ayudado yo, que les cobran por tener una cuenta de ahorro. O sea, son cosas que dices, o sea, esta persona te está depositando sus ahorros en el banco, o sea, te está financiando el banco y encima le cobras. O sea, no se puede tener la cara más dura. Sí, ¿verdad? Es que a mí me parece una locura. Pero bueno, también te digo que hacen una labor social muy importante. ¿Por qué? Porque invierten, digamos, centralizamos, el sistema económico actual centraliza la toma de decisión de inversión a los bancos, a las grandes instituciones, ¿no? Porque imagínate, si yo acumulo muchísimos ahorros, los tengo en caja, realmente yo hago un daño a la sociedad si no los circulo, ¿vale? Los invierto, los presto, etcétera. Entonces el banco lo hace por ti y asumen ellos el riesgo. Pero claro, a ti no te pagan ni un euro. Entonces, te deberían pagar por lo menos la tasa libre de riesgo. Sí, ¿verdad? Y si al final el banco no hiciera lo que hace,
habría mucha gente que no por desconocimiento no invierte ese dinero y ralentiza mucho el crecimiento, porque yo ahora me voy a pedir un crédito al BVA y la gente no le ha prestado dinero al banco, no me puede hacer ese crédito, ¿no? Entonces el banco cumple una labor social muy importante, pero abusa muchísimo de la asimetría de información, ¿no? En el colegio no te enseñan lo que son los tipos de interés, te enseñan lo que es la Mona Lisa, pero lo fundamental del día a día, lo que te hace perder dinero día a día, porque el tipo de interés se paga diario. El Banco Central Europeo paga intereses diarios a los depósitos, ¿vale? Para incentivar el ahorro y reducir inflación. Y ese dinero yo veo muy poca gente obteniéndolo, y es algo que tiene una accesibilidad a través de un fondo monetario sin ningún tipo de problema. Pero ese desconocimiento es lo que les genera a los bancos muchísimo dinero, porque realmente su coste de financiación tendría que ser ese como mínimo, y ahora pagan cero. Entonces los accionistas están contentísimos. En el momento que la gente, que yo creo que esto va a más, porque ahora como hay tanta información, los jóvenes están mucho más informados y se están yendo, por ejemplo, a plataformas como Trade Republic, ¿no? Que ya están pagando, están remunerando las cuentas menos de lo que deberían, pero lo hacen, a diferencia de los bancos tradicionales, que incluso te cobran y encima abusan de personas mayores como puede ser tu abuela, ¿sabes? O sea, es una locura, es una locura. Y que luego vas a cerrarte la cuenta. ¿Sabes que yo he visto casos? Vas a cerrarte la cuenta, por ejemplo, en un banco tradicional, primero que te abren de 10 de la mañana a 1. O sea, un trabajador no puede ir al banco, no puede cerrar la cuenta. Y luego vas, y si saben que quieres cerrar la cuenta, te ponen problemas, para que tengas que volver a ir otro día. Y saben que del 10% de personas que van a la sucursal a cerrar la cuenta, el 90% de ese 10% no vuelve al siguiente día a cerrarla. Entonces te acaba quedando un 1% de personas que acaban cerrando la cuenta. O sea, lo ponen muy difícil para que te salgas de ahí también. Y te dicen, no, si no cierras la cuenta te seguimos cobrando. O sea, barbaridades, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero bueno, está muy complicado el tema, sí, los tienen bien enganchados. Y luego, gente joven que te pueda estar viendo, bueno, joven, somos muy jóvenes, pero todavía más jóvenes, que estén pensando en, oye, quiero empezar a invertir mi dinero y demás. Tú, ¿qué le dirías a este tipo de personas de, no sé, 16, 19, 20 años que quieren empezar en este mundillo? ¿Qué errores cometiste tú? ¿Qué consejos les darías de, oye, por aquí sí, por aquí no? ¿Cómo empezar? Y en general, consejos que darías a alguien que le pueda interesar lo que tú haces y que quiera empezar a invertir y bueno, a rentabilizar sus ahorros. Yo el consejo que siempre doy es invertir en formación lo primero, porque esa es la mejor inversión que puedes hacer cuando eres joven. O sea, eres una esponja, ¿no? Y aprendes muy rápido, pero hay que tener en cuenta la calidad de la información de la que aprendes. Porque si tu fuente de información es el YA2 de turno, o quieres hacerte millonario en 2 días y cosas de esas, pues vas a pagar en vano. O sea, tienes que formarte, tienes que invertir en formación, pero una formación de calidad, ¿vale? Si te gustan las finanzas, si te quieres dedicar a ello, pues te haces un CFA, ¿no? Que se llama. ¿Qué es un CFA? Es una asociación que es, digamos, que es la meca en términos financieros internacional, ¿no? Si tienes el CFA, pues se supone que sabes mucho, ¿no? Te puedes sacar el nivel 1 para tener unas nociones básicas. O luego te puedes ir a otras formaciones, pero siempre desde un punto de vista sin opinión, ¿no? Fuentes de información de factos, ¿vale? O sea, si suben tipo de interés, el bono baja, o sea, no opiniones de, hey, quiero hacer dinero en la semana que viene, enséñame a hacer trading. Eso para mí es un error enorme. O sea, estás tirando el dinero, ¿vale? Tienes que, yo qué sé, apúntate a la universidad, a un grado en finanzas, o si quieres hacerte, por ejemplo, yo tengo un vídeo en YouTube de 20 minutos que te ves eso y ya te haces una idea de los productos financieros que hay, las comisiones que se aplican, por dónde te están cobrando, por dónde no. O sea, hoy en día lo tienes muy fácil, ¿vale? No hace falta ni que pagues por formación, pero eso sí, elige muy bien las fuentes de las que te nutres. ¿Hay algunas fuentes en concreto para el que te esté viendo y diga, coño, me interesa esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Hay algunas fuentes o lo primero es seguirte a ti, me imagino, ¿no? Sí, a ver, y ahí tienen bastante contenido gratuito que pueden absorber. Claro, yo tengo una sección en mi canal que es Cultura Financiera y ahí te publico vídeos muy simples, que es cómo ahorrar eficientemente, 3 reglas de oro que todo el mundo debería aplicar en mi opinión. Y luego ya tengo conceptos más avanzados, por ejemplo, que es el private equity, o cómo valorar un negocio, o cómo valorar un inmueble haciendo un descuento de flujo de caja. O sea, tengo por niveles, ¿no? Nivel 1, digamos, que es el general, y luego ya pues te voy trasladando mis conocimientos en cuanto pues, a valoración, que he aprendido en la universidad, etcétera, ¿no? ¿Para ti cuáles son las 3 reglas de oro? Que lo has dicho y me he quedado ahora con la duda.
Las tres así de cabeza, bueno, te voy a decir, la primera es no inviertas lo que no te puedes permitir perder. Segundo, no inviertas en lo que no entiendes, o si no, delega ese conocimiento a una persona especializada en ello. Y la tercera, ahora que me acuerde, creo que era vital, siempre que inviertas en algo, que la persona que, digamos, te lo está llevando sea partícipe de ello también, ¿no? Que si a ti te va mal, que a esa persona le vaya mal, que no haya conflicto de interés, ¿no? Sí, sí, sí. Evitar el conflicto de interés clásico que hay en los productos de inversión, porque muchas veces eso la gente no lo entiende, ¿no? El que se supone que te está asesorando te está recomendando realmente el producto que más le paga, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo que asesoro un fondo, sé cómo funciona el mundo, el mundillo, ¿no? Entonces, yo si no retrocedo parte de mi comisión, que mi comisión es muy baja, porque precisamente no hago esto, retroceder, digamos, un 25% de mi comisión a la persona que me ha referido a ese cliente, digamos, igual mi fondo es una castaña, pero como le estoy pagando, me lo recomienda. Claro. Sin embargo, mi fondo es muy bueno, digamos, estoy top en la categoría y no lo recomienda a nadie. Es más, pasa al asesor y te dice, no, ni de coña. ¿Por qué? Porque le baja en la media de retrocesiones. Claro. Porque mi fondo paga 0 hoy en día. Voy a tener que empezar a pagar, porque es que si no es imposible este sector. Pero, sí, ¿no? Pero eso ya me lo como yo, claro. Ya. Me parece muy interesante lo de, que yo siempre lo digo también, yo los errores más grandes así de inversión, ya no solo en finanzas, sino en cualquier sector que inviertas, es el invertir donde no controlas. Y esto yo lo he visto, tú lo has dicho de otra manera, pero bueno, yo siempre digo, a quien me pregunta algo, no inviertas en lo que no controles y seas un expertise, o en este caso vayas de la mano de alguien que te tienes que fiar muy mucho y tener muy claro que esta persona sabe lo que hace. Y luego el tercer punto, que va de tu mano, que está invirtiendo contigo. Si no, no inviertas, ¿no? Hombre. Y esto pues desde gente, pues yo que sé, que compra criptomonedas. ¿Tú qué puta idea tienes de criptomonedas? ¿No sabes lo que es un Bitcoin? ¿Vas a saber lo que es un no sé qué? O yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Y yo mismo, que también he palmado pasta en alguna inversión que he hecho sin tener ni puta idea, más de joven, pero sí, me parece fundamental. El hecho de, mira, si vas a invertir dinero, te estás jugando tu patrimonio, por mucho o poco que sea, que menos que asesorarte muy bien y saber dónde estás metiendo tu dinero, joder. Sí, pero digamos que la gente vive engañada, ¿sabes? Porque hoy en día hay mucha estafa de te vas a hacer millonario, sobre todo la gente joven, la gente más mayor pues ya tiene experiencia, seguramente ha pasado ya por ahí y no se la comen. Claro, pero ahora te ponen un curso de trading de un tío que tiene un Ferrari y un Bugatti y bueno, que lo tiene, ¿no? Que lo alquila porque es un gasto de empresa, entiendo, para hacer el marketing. Y entonces te vende la pirula de que te vas a hacer millonario haciendo dibujos en un gráfico, líneas y esas cosas, ¿sabes? Que eso a mí me parece una locura. Sí, pero bueno, si tú crees, claro, es que eso es una locura, en mi opinión. Y luego, tema de criptomonedas, ¿tú qué opinas? ¿Hay parte de tu inversión, creo que no, pero ahora me dices, que va a las criptomonedas? ¿Estás a favor de ellas, en contra? ¿Las recomiendas, no las recomiendas? ¿Qué opinas de esto? Sí, no, el fondo invierte 0% en cripto, ¿vale? Porque no entra en el mandato de inversión, perfil de riesgo que es y tal. Es un perfil de riesgo moderado, ¿no? Y claro. Entendéis que las criptos es demasiado volátil como para meterlo en la cartera. Las criptos son especulativas, ¿no? Digamos que su valor intrínseco como tal, las cripto no generan lo que es un flujo de caja y no se pueden valorar de la forma tradicional, ¿no? Es más, digamos, un valor lo que le quiere dar el siguiente comprador, ¿vale? Que bueno, que todo funciona realmente así, ¿no? Pero es difícil cuantificar su valor con precisión. Entonces, están bien, porque puede que tengan una baja correlación, por ejemplo, con la renta fija, con otros activos, que al final, cuando tú quieres tener una cartera diversificada, lo que miras no es tengo 500 activos, no. Lo que miras es tengo 3 activos, va con poca correlación entre ellos, que para los que no sepan lo que es la correlación, es que si es uno, es que se mueven igual, si uno sube, el otro sube siempre, y si es -1, es cuando uno baja, el otro sube. Y si es 0, es que es aleatorio. Entonces, tú lo que buscas son inversiones, tener 3 inversiones con baja correlación entre ellas. ¿Vale? Y las criptomonedas puede que sean una buena opción en este caso, pero bueno, tiene una volatilidad enorme y yo personalmente más de un 5% en criptomonedas me parece excesivo, ¿no? Pero bueno, eso ya a gustos. Puede el perfil de riesgo, ¿no? Que tenga claro, o sea, si eres una persona joven que no tiene nada que perder porque te quedan 50 años de trabajo aún por delante, algunos, porque ya sabes que hay algunos que no hacen nada, ¿no? En su vida, pero los jóvenes que tienen 50 años de vida laboral por delante, pues le pueden meter un 100% a cripto, perderlo todo o multiplicarlo por 7
que si lo pierden todo no pasa nada, ¿no? Porque van a seguir trabajando, tal. Entonces ahí digamos que hay menos riesgo porque te queda más vida. Pero bueno, y de todo se aprende, ¿no? Yo he perdido muchísimo dinero para llegar al punto en el que estoy, ¿no? Y es lo que intento evitarle a mis clientes, que pierdo yo el dinero por ellos para trasladarles esa experiencia que he tenido en cuanto al diseño de sistemas y tal, que ellos no lo van a tener nunca. Y por eso estoy teniendo los resultados que tengo, ¿no? Porque he iterado una barbaridad, llevo 4 años sin hacer otra cosa. Y todo esto es para trasladar una buena propuesta de valor, un buen producto al cliente, ¿no? Y es lo que está saliendo ahora a la luz. Los resultados son muy buenos y voy a seguir trabajando sin descanso para que lo sigan siendo. Y luego, dentro de la renta variable, ¿tú inviertes en carteras como puede ser el S&P 500 o Nasdaq y demás? ¿O inviertes en acciones más concretas de dichas empresas que tú eliges? ¿Qué estrategia? Nosotros tenemos un enfoque macroeconómico. Somos de los pocos o el único fondo en España que tiene este tipo de enfoque, que es más, en vez de centrarnos en compañías específicas, hacemos un análisis del entorno macroeconómico global y apostamos por ciertos sectores o regiones que pensamos que lo va a hacer mejor dentro del índice de referencia, ¿no? Que en este caso es el MSCI World. Para los que no sepan lo que es el MSCI World, es un índice que representa a la renta variable global. O sea, tiene acciones de todos los países, de todas las regiones, pero claro, dentro de este índice, trimestre a trimestre, no todas las sectores o las regiones suben, ¿no? Hay algunas que bajan, otras que suben. Entonces, lo que nosotros intentamos es, con nuestros análisis, sobreponderar, darle más peso a las regiones que creemos que lo van a hacer mejor que el índice, ¿no? Entonces, sacarle un exceso de retorno a ese índice con la mayor consistencia posible. O sea, invertir porcentualmente más fuerte en estas que crees que van a ir mejor que en las que, pues a lo mejor tanto inviertes menos en esas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos ajustes trimestrales, ¿no? El último fue en octubre, y en octubre, por ejemplo, nos decantamos, es más, reducimos un poco la renta variable, ¿vale? Que teníamos en un 61, habían sido meses muy buenos, reducimos a 60. El resto, bueno, teníamos un 6% en oro, que aumentamos, y luego en renta fija teníamos un 34%. Pero dentro de esa renta variable, nosotros sobreponderamos el sector healthcare, ¿no? El sanitario. Sí. ¿Por qué? Porque llevaba una bajada creo que era del 30% este año, un 20%, y estaba valoraciones muy atractivas. Y desde ese mismo momento el mercado ha empezado a darme la razón, ¿no? El healthcare ha empezado a recuperarse mucho y ya casi ha recuperado la bajada que había sufrido a mediados de este año. Y bueno, esa es de la manera, ¿no?, que generamos. Y luego también con el oro. Somos de los pocos fondos en España y a nivel internacional que tiene una posición directa en oro físico. Y eso nos da muchísimo mejor retorno ajustado al riesgo, porque el oro es un activo con muy baja correlación con la renta variable y con la renta fija ahora mismo. ¿Es inverso o no es inverso? No es inverso, es 0,2, 0,3. Yo, sin tener ni idea del... O sea, sin estar tan metido, lo que sí que he visto es que cuando las acciones del S&P 500, lo que sea, baja, mucha gente lo utiliza el oro como valor refugio. Y yo pensaba que sí que era inverso en ese sentido, de que cuando todo se va a la mierda, el oro siempre sube. ¿No es así? También. Pero ahora estamos viviendo un entorno macroeconómico donde los gobiernos se endeudan a montón sin ninguna previsión de repagar esta deuda con impuestos. ¿Vale? Porque principalmente entonces el mercado, ¿qué dice? ¿Vale? O sea, estáis repagando la deuda con más deuda. ¿Esto qué es? Esto es lo mejor que le puede pasar al oro, ¿no? Porque al final el oro es al que hay y dinero siempre se va a imprimir. Entonces, si hay una crisis de deuda, el oro sube una barbaridad. Claro. ¿Vale? Entonces, es lo que el mercado está empezando a descontar, mayores probabilidades de que ocurra. O sea, vemos a gobiernos, tanto Estados Unidos como España, todos, con deuda sobre el PIB enorme, déficits brutales, que esto quiere decir, cuando hay un gobierno en déficit, significa que gasta más de lo que ingresa. Sí. Entonces, ¿cómo lo suple? Con deuda. Entonces, tenemos deudas creciendo al 5% anual. Y 5% del año pasado más otro 5% es compuesto. Y ninguna previsión de devolución. Es exponencial. Entonces, la devaluación de la moneda es exponencial. Sí. Entonces, claro, ¿cómo van a devolver la deuda? Si lo que hacen es, mira, lávalos. O sea, se mete unas mariscadas brutales. O sea, tenemos una ineficiencia ya no en este país, en general, ¿no? Porque no conviene digitalizar. Porque ¿cuántos trabajos se perdería públicos? Una barbaridad. Claro, pero tenemos al primo, al hermano, tenemos a toda la familia metida.
Entonces, no conviene. Oye, pero mirando quién nos gobierna, yo creo que ahí... No, todos por igual. O sea, izquierdas, derechas, o sea, todos es el mismo perro, diferente correa. Sí, ¿no? O sea, hacen todos lo mismo. O sea, al final, hoy en día con la IA, no hace falta tener 800 ministerios, o sea, y con tanta gente. O sea, una persona hoy en día hace el trabajo de 20 con la IA. O si nos ponemos pesimistas, una persona hace el trabajo de 5. Vamos a empezar a reducimos un 80% el gasto público en un momento. Sí, sí. Pero no conviene, no conviene. La cantidad de dinero que se gasta en, no me voy a meter demasiado, pero en campañas absurdas, políticas para defender intereses y cosas absurdas, que joder, no hay mejores sitios para invertir el dinero que... Es una barbaridad. Que la propaganda barata que... Pero ahí tenemos el problema de que no nos cuesta nada. Digamos que el gobierno tiene unas condiciones de financiación las mejores del mundo, porque se supone que son libres de riesgo. La deuda gubernamental es libre de riesgo en el mundo financiero. O sea, disfrutan de unas condiciones de financiación las mejores, porque saben que cualquier problema viene el Banco Central y te salva. O sea, no tienen riesgo. Entonces, emiten toda la deuda que quieran, porque es que no hay riesgo. O sea, si va mal nos rescatan. Entonces, hacemos lo que nos da la gana con el dinero. No hay control ninguno. Y eso es un problemón que a largo plazo aumenta muchísimo la inflación y disminuye muchísimo el crecimiento económico, porque ese capital no se está invirtiendo de forma eficiente. Y entonces, ¿eso qué genera? Inflación. Porque no se está generando, digamos, una oferta para la cantidad de dinero que se está imprimiendo. Entonces, viendo un poco el panorama de los próximos años, como tú lo ves, ¿tú crees que invertir en, por ejemplo, oro, plata y unos activos de este estilo es una buena opción, verdad? Hay que tenerlo en cartera. Nosotros ahora mismo tenemos un 6% en oro. Esto va cambiando trimestre a trimestre, ¿no? Eso es parte del valor añadido que tenemos, ¿no? Que le quitamos esa preocupación al cliente. El cliente invierte tranquilo, duerme bien por las noches. O sea, ese es el valor que le damos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos toda la gestión, nos encargamos de todo. Nos encargamos de reducir la volatilidad, de maximizar esa unidad de retorno por unidad de riesgo, y mantenernos competitivos frente a otros productos. Y el cliente lo que tiene que hacer es dormir tranquilo, porque sabe que está en buenas manos. Luego, por ejemplo, lo que me pasa a mí, corrígeme porque probablemente me equivoque, a mí lo que me ocurre con el tipo, bueno, tú sabes que yo soy de real estate, que es un sector pues bastante más distinto y, en mi opinión, bastante más tangible, ¿no? Porque tú inviertes en algo que, es menos líquido, porque tú una acción la podrás vender en 3 segundos o en un día. Y hay productos de real estate que evidentemente no son tan líquidos, ¿no? Si quieres vender a un buen precio, si lo quieres regalar, pues lo liquidamos rápido, pero esa no es la idea. Pero sí que es verdad que es un producto muy tangible, ¿no? Dime, yo compro esto, yo tengo esto, además de la rentabilidad anual que me genera, tiene una revalorización, si has comprado bien y la zona si todo sigue una trayectoria lógica, debería, de aparte de la rentabilidad anual que te da, aumentar el valor porque va aumentando el precio del inmueble, ¿no? O sea, un aumento en valor del inmueble. Y yo, por ejemplo, muchas veces pienso que la rentabilidad en inversiones muchas veces como que no depende de ti. Como si hay una guerra, o si hay un conflicto, o si el CEO de cualquier sitio, Elon Musk, dice 4 burradas, puede ser que tu inversión se vea reducida en un 15%, en un 20%. Tal. ¿Tú esto cómo lo proteges? O a la gente que piensa un poco como yo, decir, coño, yo cuando invierto en real estate invierto en algo que yo, pues coño, veo, toco, controlo, y es una cosa que yo considero a lo mejor es más estable. Luego los números no dicen lo contrario, porque el S&P 500, pues sí, ahora que estás invirtiendo en 500 empresas y la media pues sube, no sé si es un 7 o un 10% anual, ¿no? Sí, depende del periodo que analices. La media de los últimos 10 años que ahora ha sido un 10. Sí, por ahí. Por ahí, ¿no? Estos últimos años han sido muy buenos. Sí. Han sido buenos. Pero sí que es verdad que a mí me da ese miedo de decir, coño, estoy invirtiendo en la empresa de alguien, que si hay una guerra o hay un conflicto se puede ir rápido muy abajo. Sí, no, pero realmente el control que dices tú que tienes sobre el real estate es una ilusión, porque te viene Pedro Sánchez y te mete un impuesto a propietarios con más de 2 propiedades. Lo ha hecho en Barcelona, ¿eh? O sea, no vale, pues eso no está en tu control. Ahí es verdad. ¿Vale? Entonces yo lo mismo, ahora me viene Trump y me dice que me tira un misil a Rusia, pues eso no está en mi control. Pero tenemos la cartera diversificada no solo en España. Por ejemplo, tú si tienes real estate solamente en España, estás a merced de político de turno. Yo tengo una cartera global diversificada por regiones, sectores, tipo de activo, divisa. Imagínate que ahora Sí, bueno, y también puedes incluso tener en la cartera parte de real estate. Claro. No sé si lo tendrás, ¿lo tienes? ¿O no, ahora mismo no tenemos. Tenemos real estate, pero muy poco. Vale, no tenemos sobreponderado el real estate. Pero que si quisieses tener más real estate, pues tener acciones de real estate en distintas empresas y ya está, ¿no?
Sí, podríamos comprar el sector. Podríais tener, claro, invertir en el sector del real estate. Sí. En distintas partes que pienses que pueda mejorar. Sí. Sí, por ejemplo, ahora en Cataluña están limitando el alquiler de las viviendas por precio por metro cuadrado. Esto es una burrada. Sí que es verdad que el invertir y patrimonializar en viviendas tiene este riesgo de que las viviendas, como se considera un derecho fundamental, puede meter un poquito la mano el gobierno, y es algo que a mí, por ejemplo, me asusta. Hay 1000 tipos de inversiones de real estate, no necesariamente tienes que invertir en viviendas, puedes invertir en oficinas, en terrenos, en locales, en centros comerciales. Hay un millón de distintas alternativas que me pueden parecer mejores o peores, o no patrimonializarlas. Puedes utilizarla, un concepto que está muy de moda, sobre todo aquí en Madrid, y que nosotros trabajamos muchísimo, es el flipping, que supongo lo que es comprar, generar valor y vender. Compras una casa en muy mal estado, de 400 metros, si es segregable, la segregas en 4, te hablo de un proyecto imaginativo bastante atractivo. Haces 4 casas de 100 metros cada una, las reformas, haces una reforma de revista, vendes las 4, pegas un pase muy interesante y has generado mucho dinero, que si luego no analizas, porque normalmente no tardas ni un año, a lo mejor en 6-8 meses has acabado el proyecto, te da una rentabilidad muy bestia. Sí que es verdad que implica una expertise y un trabajo muy grande comparado a invertir contigo, que oye, se lo das a Manuel y Manuel te lo gestiona y duermes más tranquilo. Aquí hay un riesgo que, aunque el real estate yo lo considero muy seguro, te estás metiendo en unas inversiones de un tipo más arriesgadas, ¿no? Que no es tan, compro una cosa ya hecha, la alquilo y me olvido. Claro. Hay otro tipo de inversiones dentro del real estate que, bueno, daría para hablar mucho, ¿no? El tipo de riesgo dentro del real estate que quieras tomar. Por ejemplo, comprar, reformar y vender ya es de alguien que quiera asumir un poquito más de riesgo buscando una rentabilidad y un retorno mayor. Claro, pero ahí eso implica un trabajazo, ¿no? Lo que me has dicho. Pero también una rentabilidad es bastante... Claro, pero te tienes que dedicar a ello. Es un trabajazo, pero con poco riesgo. Lo que te quiero decir, si tú compras bien en real estate, tienes asegurada tu inversión. Sí, pero para comprar bien en real estate primero tienes que tener capital. Lo primero, claro. Capital. La inversión mínima en un vehículo como el mío son 10 euros. Claro, estamos hablando... Primero tienes que tener capital, segundo tienes que tener condiciones de financiación buenas, porque al particular no le das las mismas condiciones que a un fondo, por ejemplo. Entonces estás compitiendo en cuanto a precio contra un fondo. Un fondo puede permitirse pagar muchísimo más que tú y obtener más rentabilidad incluso pagando más que tú, porque sus condiciones de financiación son tan baratas, incluso a veces, que no ponen ni un euro suyo, lo piden todo prestado. Entonces, pueden permitirse pagar mucho, pero vamos, o sea, si tú pagaras lo mismo que un fondo, seguramente tendrías rentabilidad negativa. Ellos tienen rentabilidad doble dígito por el coste de financiación, eso es lo primero. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo sí quiero tener exposición a real estate, o puedo contactar con un profesional como tú, obviamente, o me puedo comprar acciones de Merlin Properties, por ejemplo. Y Merlin Properties es una empresa especializada en gestionar este tipo de inversiones. Tienen experiencia con inquilinos. Imagínate que ahora yo, que no tengo ni idea de real estate prácticamente, me compro un piso para alquilarlo. Yo he visto de gente que se tira de los pelos, no duermen bien por las noches, que me lo han ocupado, que el Pedro Sánchez me va a quitar ahora el alquiler por habitaciones. O sea, no vives tranquilo. Sin embargo, en un fondo de inversión, aparte que el mínimo es súper bajo, es ultra líquido, puedes salirte cuando quieras y delegas absolutamente todo. Vale. Y recibes un informe mensual. A ver, sí que es verdad que ahora hay muchas empresas aquí en Madrid que se dedican a esto, flipping inmobiliario y demás, y están permitiendo capital de fuera, o sea, capital de inversores, que ahí sí que puedes entrar. El mínimo, ya te digo que no son 10 euros, son cantidades mayores, pero ¿tú crees que vale la pena invertir 10 euros en lo que sea? Porque te pongo un ejemplo. Para ti, ¿a partir de qué importe? Y eso es otra pregunta, si quieres acabamos con esto y me contestas esto. ¿A partir de qué importe vale la pena invertir? Porque esto es algo que te quería preguntar. O sea, alguien que tenga 1.000 euros ahorrados, ¿vale la pena que los invierta en algo? ¿O no es una cantidad suficiente como para empezar? O sea, dices, joder, ahorra más antes de empezar, o sí que puede empezar, ¿tú qué recomiendas? Yo no diría que es el importe, sino el hábito. O sea, ¿vale? Si tienes 1.000 euros o generas, yo qué sé, puedes invertir 10 euros al mes, pues eso ya te genera un hábito de inversión que es muy bueno, ¿no? No es el de la cantidad, sino es el hábito de pues, invertir esos ahorros, ¿no? En vez de dejarlos parados en el banco y que los rentabilicen por ti. Entonces, claro, si solo tienes 1.000 euros de patrimonio neto, lo que tienes que hacer es invertirlo en formación para generar más dinero, ¿vale? Porque al final, cuanto más formado estés, más diferenciado estás, más te van a pagar, mejores decisiones vas a tomar, y eso es a interés compuesto, porque no solo es interés compuesto el dinero, es interés compuesto de conocimientos. Entonces, una persona formada va a generar mucho más dinero a un ritmo mucho mayor que no. Entonces, eso es lo primero. Y una vez ya empiezas a generar más, que ya tienes tu colchón, yo qué sé, 3 meses de gastos en un fondo monetario, que es tu colchón, ya puedes el resto invertirlo, ¿vale? A partir de los 10.000 euros puedes tener un colchón de 3.000, 7.000 invertidos en un fondo a largo plazo, como puede ser el mío, si quieres un riesgo moderado, ¿no? Porque nunca se sabe lo que puede pasar.
El S&P ha tenido muy buen rendimiento en los últimos 10 años, pero del 2000 al 2008 estuvo plano y con unas volatilidades brutales. O sea, en el 2008 o incluso 2007, que no había ni recuperado los máximos que tuvo en el 2000. Entonces, tiene periodos buenos, periodos malos. Nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, mi fondo es más renta variable, renta fija. Claro, tenemos un poco de todo. La renta fija nos proporciona rentas, como un inmueble, solo que ya sabes que en la renta fija la diferencia con un inmueble es que es de una deuda. Entonces, el principal es fijo. Sí. No se revaloriza, ¿no? Pero te paga cupones y el riesgo es mucho menor porque tenemos pignorados los activos de la empresa. Entonces, en caso de impago, recuperamos. En caso de real estate, recuperas, pero a saber cuánto, ¿no? Si te viene una crisis de crédito, el real estate está muy ligado a tipos de interés, condiciones de financiación. Entonces, pero también está muy ligado a lo que te estaba comentando antes, el tema de la construcción, por ejemplo, ahora en Madrid. O sea, me refiero a quien quiera vivir en el barrio de Salamanca, que es la mayoría de la gente que quiere venir, o sea, hay las casas que hay, no se puede construir más. Y si tú compras un activo en el barrio de Salamanca, si la demanda sigue creciendo como está haciendo hasta ahora, el precio va a seguir subiendo. Esto es lo del ABC de la inversión, la ley de oferta y demanda. Mientras no haya más oferta y la demanda crezca, pues el precio va a ir aumentando. Entonces sí que es verdad que aparte de, que a mí es lo que me parece muy atractivo de la inversión en real estate, de tener propiedades, que si tú compraste hace 40 años propiedades, a día de hoy es que valen muchísimo, muchísimo más. Aparte que cada año te han ido dando ese yield que dependiendo de la inversión, pues te puede ir desde una inversión que da muy poco rendimiento, un 3%, hasta inversiones que pueden superar los doble dígitos sin ningún problema. Te irías a unas inversiones o con más riesgo, donde has generado tú el valor antes de meter ese inquilino, o en zonas un poquito más apartadas. Pero claro, tú tienes esa expertise para llegar del día 0 al año 40, porque por ahí pueden pasar muchas cosas. Y si tú te dedicas al 100% a ello, pero claro, no todo el mundo se dedica al real estate, ni tiene el tiempo, ni el dolor de cabeza. En plan, un médico, por ejemplo. Claro, pero para eso estoy yo. Claro. Para asesorar y ayudar en todo. A mí hay gente que invierte dinero con nosotros que no tiene ni idea. Y lo que pasa es que tiene una confianza bestia en nosotros. Y dice, oye, mira, yo sé que esta gente está actuando con un interés positivo. Lo que te quiero decir es que no tengo intereses, yo no quiero quitarle el dinero a nadie, ni me quiero aprovechar de nadie, ni nada, porque gracias a Dios no me hace falta. Yo, si alguien quiere invertir conmigo, lo que quiero es que le vaya cojonudo y que esté tranquilo, y me encargue yo de todo. Y la gente que invierte con nosotros, pues delega en nosotros tanto la compra como luego la gestión del activo, como si en un futuro quiere deshacerse de él y sacar una rentabilidad, digamos, de haberlo vendido, o no, o simplemente quedártelo en patrimonio, le ayudamos un poco con todo el proceso. Y sí que es verdad que nosotros como empresa ofrecemos un servicio un poco 360 que te ayudamos en todo. Hasta si el inquilino llega a tener un problema en la mitad de la estancia y demás, tenemos este equipo de mantenimiento, tenemos todo lo que te pueda hacer falta para que invertir con nosotros a ti te sea cómodo y te sea sencillo y no te ponga un dolor de cabeza, porque no es esto lo que quieres. Claro. Y luego hay otro tipo de clientes, que es el cliente inversor profesional, que no tienes nada que enseñarle, que se dedica a esto y lo único que te quiere a ti es para o bien traer clientes si quiere vender, o bien que le traigas un producto y es una transacción más meramente económica, que no tienes que acompañarle en el proceso, porque lo único que busca es una parte de tu trabajo. Oye, yo quiero comprar, tráeme un buen producto y el resto apártate que ya me encargo yo. Perfecto, son distintos perfiles de cliente y a cada uno hay que darle una especie de servicio. Claro, sí, están delegando en ti esa gestión, ¿no? Que, por ejemplo, un médico, digamos, que quiere invertir en inmuebles, no se va a poner a gestionar los alquileres porque ya se dedica a otra cosa, ¿no? Y eso hay que delegar siempre. Y nosotros esto lo decimos, hay muchos propietarios que intentan ellos encargarse un poco de, cuando se le haga un inquilino, volver a alquilar o vender su casa. Y muchas veces tienen pocas nociones o poco tiempo y por querer hacerlo ellos, porque hay gente que dice, no, es mi casa, la quiero intentar vender yo. Pues coño, acaban perjudicando la venta y acaban estando la venta más tiempo en el mercado, teniendo que bajar el precio, porque no se dedican a esto y es normal. Claro. Y no lo profesionalizan y por intentar ahorrarse una pequeña comisión, luego acaban vendiendo por debajo de precio. Joder, te hubiese sido más rentable vender más caro, pagar una comisión, te hubiese quitado los dolores de cabeza, hubiese ganado más dinero y hubiese estado todo el mundo contento. Pero está claro que para el real estate hace falta deuda para ganar realmente dinero. Depende del colchón que tengas. Si no tienes un patrimonio ya hecho, es un sector jodido. Pero ¿cuánto te puede dar un piso, por ejemplo, en Salamanca de porcentaje? Depende. Vamos a poner un 4 o 5% de media. Vale, pues 4, por ejemplo, el SP500. Pero si te lo patrimonializas y te lo quedas. Es que yo a lo mejor para patrimonializar y quedármelo no optaría por el barrio de Salamanca. A lo mejor el barrio de Salamanca optaría para
reformar y vender, por ejemplo. O a lo mejor sí que te lo puedes quedar porque estás dando un 4% en cuanto al retorno de la inversión anual. Pero es que la revalorización del inmueble puede ser muy bestia. Es que yo he visto casas doblarse en 2 años. Doblarse. Ya, pero estos años han sido muy locos. Vale. Porque ha venido mucho extranjero, ¿no? Pero si te digo que te da un 4 y se revaloriza otro 4 y te da un 8 y tienes un activo en el barrio de Salamanca a un 8% de incremento anual. Y hostia, si te viene Pedro Sánchez y te dice, claro, ese riesgo te lo tiene que compensar. Te tiene que compensar. A día de hoy no ha pasado. Nunca ha ocurrido que el nivel político afecte tanto a la vivienda. Ya, pero cada vez la brecha entre la gente con dinero y sin dinero se abre cada vez más. A mí el tema de la vivienda, cierto es que existe esa coletilla de, hostia, claro, podrían llegar a tocarla. Pero nunca ha ocurrido. Y tú coges cualquier vivienda y cualquier histórico, pues en Madrid, por ejemplo, y no hace más que subir. Sí, evidentemente, puede haber una crisis y bajar. Perfecto, 2008, vale, pero... puede ocurrir, pero digo que las viviendas normalmente tienden a subir. Entonces, sí, está claro. Pues pero cuando baja fuerte, igual que el SP500. Cuando sube por las escaleras y cuando baja por el ascensor. Baja por el ascensor, ¿no? Es lo que se suele decir en la industria. Sí. En la industria. Eso es así, sí. Sí. Es que no hay nada más populista que te salga el gobierno y te diga, no, ahora vamos a nacionalizar las viviendas. Claro, eso debe traer más votos. Claro, la vivienda social. Lo que no saben es que eso a largo plazo es lo peor que puedes hacer. Obviamente. Porque no te va a construir nadie. No. Esas viviendas no las va a mantener nadie. Vas a tener una gestión basura. Porque al final, si tú no pagas, no hay gestión. O sea, a ti no te pagan, no gestionas. Entonces, ¿qué se va a autogestionar la gente? Fatal, porque hay mucho más eficiente una persona especializada que gestione muchas viviendas que cada uno se gestione la suya propia. O sea, eso es súper ineficiente. Sí. Luego te quería preguntar, hablando antes que estamos hablando de que con 1.000 euros lo mejor que puedes hacer es formarte en ti mismo y aprender. A partir de 10.000 ya te puedes valorar, oye, empezar a invertir. Bueno, pues me imagino que puedes invertir con 1.000 euros, pero que no esperes nada del otro mundo porque tu capital inicial es bajito. Claro, el dinero se hace con dinero. Te quería preguntar. Te pongo 3 escenarios. Alguien que tiene 100.000 euros, alguien que tiene 1 millón y otro que tiene 100 millones. Y otro que tiene 1 billón. Como se conoce, 1.000 millones. ¿Cuál es la diferencia entre estos 4, digamos, perfiles de inversor? El que tiene 100.000 euros, 1 millón o 100 millones, ¿tú en qué dirías que debería diferenciar su inversión? A ver, lo ¿O primero de todo... en todos de la misma forma, de la misma manera? Lo primero de todo es que con esas cantidades tienes muchas ventajas. Primero es la financiación. El banco es un buen cliente, te va a dar unas condiciones de financiación muy buenas. ¿A partir de cuánto? Porque a partir de 100.000 euros tampoco... No, 100.000 euros no, pero con 100 millones, vamos, con 100 millones sí, vale, pero ya estamos en el listón más alto. Con 100.000 y con 1 millón tampoco te atienden demasiado bien. Hoy en día 1 millón ya no es tanto. Ya no es tanto, eso te iba a decir. 1 millón a lo mejor en el año 2000 era, pero con la inflación tan absurda que ha habido estos años, ¿no? Porque, ya os digo, el dinero se gasta, vamos, los políticos, bueno... Ya sabes, ya lo hemos hablado antes. Entonces, ha habido una inflación brutal. O sea, un café en el año 2000 te costaba 1 euro, ahora te cuesta 3. Sí. O sea, que con ese euro te compras un tercio de café. Y si es de especialidad, 4 o 5. Claro, entonces, eso, 1 millón ahora tal, lo mismo que 100.000, básicamente. Puedes acceder pues, a fondos, si te apalancas, puedes comprarte alguna propiedad. Pero claro, con 1 millón de euros, ¿cuántas propiedades te puedes comprar? No puedes hacerte un portfolio, ¿no? Bueno, puedes apalancarte hasta 5 millones, ¿no? Si tienes suerte. No. Como primera vivienda sí que te pueden dar un 80, incluso un 90, pero si es ya a nivel SL, sociedad, y vas a invertir en... O sea, que te compras 2 propiedades con suerte. Depende de la propiedad. Es que o sea, pero no te hablo de propiedades en el Raval que te cuesten 5.000 euros. No, ya, pero digo, depende. Es que a lo mejor con 1 millón de euros de patrimonio no tienes el colchón suficiente como para querer hacer un patrimonio en el barrio de Salamanca. A lo mejor te estás confundiendo. Si una hora que quieras vivir aquí... para rentabilizar mi patrimonio. Pero a lo mejor tienes que buscar inversiones alternativas donde a lo mejor con 1 millón te pueden dejar 2 más y con 3 millones hacer un portfolio, pues no lo sé, de 5 o 10 viviendas, pero de un nivel más asequible. Yo diría, con 1 millón de euros, fondos de inversión. O otro tipo de... O sea, podrías tener un pisito, ¿vale? Igual es en el que vives o tal. Yo siempre digo, para vivir es mejor alquilar, estar alquilado y rentabilizar. Si tienes un piso en propiedad, mejor alquilarlo. Y luego otra cosa que puedes hacer es, para liberar ese capital, apalancarte, ignorar el piso, sacar e invertir más. Bueno, lo para típico. Invertir para invertir en activos financieros, el banco te apoya y te suele dar, porque no tengo ni idea, te suele dar colchón. Sí, mira, te cuento lo que hago yo. Yo, por ejemplo, tengo... Avalas con las acciones, me imagino. Yo lo que tengo es una línea de crédito abierta. Yo estoy 100% invertido siempre, ¿vale? Y si hay una caída, yo ya tengo una línea de crédito abierta. Entonces puedo comprar esa caída con dinero del banco, ¿vale? Entonces, ¿a mí qué me cuesta la línea? Un 3 a 4 años. Entonces yo si no la uso, no pago.
Pero si hay una caída, yo tengo esa línea para comprar. La póliza de crédito. Claro. Y aparte, como el fondo es No conservador, no es un préstamo, es una póliza. es una póliza de crédito. Eso y es. solo pagas por lo dispuesto. Por lo dispuesto. Pero Si claro, no te a cuesta, eso, es cojonudo. a eso no puedes acceder con 100.000 euros. Tienes que tener un patrimonio superior. Superior. Claro. Para que te concedan ellos. Claro. Eso son condiciones ventajosas. Y Por lo eso tienes- decía que dependiendo de la cantidad de dinero que tengas, de patrimonio, tienes unas condiciones u otras. Y es muy difícil con poco patrimonio hacer dinero. Que es lo que te suelen vender los vendehumos estos de págame mi curso de 3.000 pavos y te voy a enseñar a hacer con 10 euros 1 millón. Si Sí, te queda una cara de tonto, que flipas. Pero bueno, la gente lo paga, o sea, es una locura. Pero bueno, es lo que son un impuesto más, ¿no? Digamos. Un impuesto más. Pero sí, sí. Y Y a luego nivel ya... de cartera, o sea, un cliente que te llega a ti y te diga quiero invertir 100.000, o uno que te llega y te diga quiero invertir 1 millón, o el de 100 millones, el reparto de riesgo y el reparto en donde invierte sería bastante similar. A ver, yo personalmente, ¿Diferenciaría algo? yo lo tengo todo metido en mi fondo. O sea, que Entonces, iría más o menos igual, ¿no? claro, lo que yo hago es dentro del fondo, aunque él vea solo una posición, el fondo tiene un montón de posiciones, ¿vale? A nivel, lo que lleva, está diversificado a nivel global, por sectores, regiones, divisas, o sea, ese millón se está repartiendo en un montón de países, un montón de sectores, deuda corporativa, gubernamental, oro, o sea, con el propósito de conseguir ese objetivo de retorno con el mínimo riesgo, ¿no? O sea, digamos, imagínate que ahora viene un 2008, ¿qué probabilidad hay de que, sí, la renta variable te baja un 50%, ¿vale? Pero el oro sube, la renta fija sube. ¿Por qué? Porque hay demanda, la gente, el dinero pasa de un lado a otro, entonces, como tenemos todo en cartera, una cosa compensa a la otra, y entonces se mantiene bastante estable, ¿no? Hay caídas, pero es oportunidad de compra, por eso tengo la línea de crédito. Y otra cosa que quería decir, la línea de crédito no te la hablas cuando hay caídas, porque ahí no te da nadie crédito. Sí, claro. ¿Vale? Entonces hay que abrirlo cuando las cosas van bien. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces ya si ya pasamos a 10 millones, eso ya es un patrimonio altísimo. Entonces ahí ya tienes primero una red de contactos. O sea, tú no tienes 10 millones de la noche a la mañana, ¿no? Ahí ya te lo has tenido que trabajar, has conocido un montón de gente, has levantado un negocio, o sea, tienes una red de contactos que te van a permitir acceder a unas inversiones que un particular no accede, oportunidades, ¿no? Ponemos en el caso de Solvia, por ejemplo. Solvia, tú te metes en la web y todo lo que hay es basura, ¿no? Pero ellos contactan a sus buenos clientes y le dicen, mira, tengo un buen producto, ¿lo quieres o no? Y lo que llega Son a la web relaciones. es el descarte, el descarte, el descarte, el descarte, ¿no? Las relaciones, claro. Las relaciones. Tú al final lo que acabas viendo en la web es lo que va a subasta que no se ha llevado ningún pez gordo antes. ¿Y por qué será? Pero no interesa. Claro. Entonces, es muy difícil salir de donde estás si no tienes formación. Invirtiendo, o sea, invertir no va a cambiar donde estás. No va a cambiar tu nivel de vida. Nunca. Estás equivocado, estás engañado si tú crees que la inversión te va a hacer rico. Lo que te va a hacer rico es trabajar, estar diferenciado, hacer algo que no hace el resto. O sea, es oferta y demanda al final. Si tú haces algo que nadie hace, te van a pagar mucho. Pero claro, tienes que hacer algo que el mercado demande. O ser el mejor en lo que haces. Hacer algo que haga mucha gente, pero diferenciarte por la calidad. Si eres el mejor es algo que nadie hace, porque Eso estás es. haciendo algo diferente. Entonces, eso es lo que te va a hacer pasar de 0 a 100, pero no un curso Sí, sí. de yados, ¿sabes? Sí, sí, no, y como nosotros en las viviendas, que a lo mejor hay mucha gente que las vende, pero la calidad que nosotros le metemos, pues es un poco nuestro punto de... Exacto. O sea, tú precisamente, tu tesis de estar en Baltier y de crear Baltier fue que el servicio que daban las otras inmobiliarias, como ya son tan grandes, es lo que digo yo, too big to care, ¿no? O sea, soy demasiado grande como para que me importe. Me vienen los clientes por castigo. Sí. Pues es un poco lo que pasa con el mundo financiero y porque yo también, muy similar a lo que haces tú, he montado lo mío, ¿no? Porque, mira, el servicio es una mierda, voy a hacerlo mejor, voy a dar un buen servicio. Y por eso estás teniendo el éxito que también estás teniendo, ¿no? Entiendo. Sí, sí, gracias. Luego te quería preguntar, con lo que estábamos hablando, entonces, para ti, y un poco tópico, ¿hace falta ser rico para poder invertir? No, no hace falta, porque es lo que digo, cuando hablamos de inversión no hablamos de inversión monetaria, hablamos de tiempo, sobre todo. Si lo mejor que puedes aprender a invertir es tu tiempo, ¿vale? Entonces, si tú inviertes bien tu tiempo, tienes los conocimientos, tomas mejores decisiones, aumentarás tu patrimonio y entonces podrás invertir. Pero es lo que digo, la inversión no te va a hacer pasar de rico a pobre, pero si eres rico te va a mantener, ¿vale? Y si eres pobre, pues bueno, te va a dar pues eso, un 7, pero un 7 de 1000 no es nada. Pero un 5% de 10 millones, pues estamos hablando ya de cantidades mucho más relevantes, ¿sabes? Entonces, y luego otro concepto también, no intentes hacer un 100%, ¿vale?
Porque la gente con dinero, ¿vale? Family office, fondos grandes, con un 5 se conforman. O sea, no quieren más riesgo, porque es lo que te digo, un 5 de 10 millones. Es una burrada. Claro. Medio millón al año. Claro, exacto. Entonces, con medio millón vives fenomenal, de dividendo, medio millón al año, y encima, si solo te gastas 100.000, el otro se va a un interés compuesto subiendo, ¿no? Entonces, no te hace falta asumir riesgos extremos para mantener donde estás, vivir bien. Una vez ya tienes dinero, pero con 1.000 euros, invierte en formación, invierte en ti, invierte en ganar más dinero. Pues mira, yo ahí en esas cantidades ya tan grandes es donde sí que veo obligatorio invertir en real estate. Si tienes 10, 100 millones de euros, hostia, es que un 5%, cualquier activo prime, que el riesgo es muy bajo, te lo va a dar un 5%, pero es que encima te llevas la revalorización del activo y patrimonializas, que dentro de 15 años o de 20 años esos 100 millones no valen 100, vas a venderlo y va a valer 120 o 130 o lo que cuesten esos, sí, todo bien, digamos, pero aparte tienes esa rentabilidad. Sí, con esas cantidades el real estate está muy bien, porque encima te apalancas a unas condiciones que digo yo muy buenas. Sí, o sea, te haces una SL. Real estate para mí es que la barrera de entrada es muy grande. Claro. Donde o tienes un nivel adquisitivo muy potente o te va a costar mucho hacer un patrimonio. Bueno, depende a lo que juegues, ¿no? Pero te pasa lo mismo que con finanzas. La gente que tiene, digamos, un patrimonio bajo comete el error de comprar mierdas, ¿vale? Comprar pisos de 20.000 euros, de 30.000, destrozados. ¿Y qué acaban haciendo? Perdiendo todo el dinero, porque buscan rentabilidades del 100%, 200%, 300%, y lo vas a palmar todo, ¿vale? Un inversor con pasta se hace una SL con 10.000 euros de capital, hay 10 millones, y lo apalanca, se saca 30 millones de activo, ¿vale? Y con eso se hace una cartera de pisos prime, que un piso prime que te da un 4, un 5, pero apalancado por 5, ¿cuánto te da? 25 neto de deuda. Te acaba quedando, digamos, un 16, 15, 18% al año sobre el capital que has puesto. O sea, ahí el real estate es un sí o sí, ¿sabes? Por las condiciones de financiación que te van a dar. Pero a un particular que no tiene eso, es muy difícil que compita, porque aparte va a venir el tío con la SL de 10 kilos, apalancado, y te va a comprar el piso al doble de lo que puedes pagar tú. Sí. Entonces, ahí lo tienes. Y si entramos en geopolítica, ¿hay algún conflicto que creas que puede venir dentro de poco que pueda afectar al mundo de las inversiones? Sí, hay un problema ahora entre China y Taiwán, que China reconoce Taiwán como parte de su territorio. ¿Vale? Y Taiwán, digamos que en términos estratégicos para Estados Unidos es clave. O sea, toda la revolución tecnológica de la IA está fundamentada, depende muchísimo de Taiwán. Porque ahí es donde se producen los chips más avanzados, por ejemplo, de Nvidia, que es la líder en chips, digamos, con los que se entrenan estos modelos y se ejecutan, fabrica, digamos, sus componentes en Taiwán. Entonces, ahí no sabemos cómo está el tema, pero la presencia militar está aumentando y eso sería un cisne negro brutal para el sector, para la economía americana, brutal, porque ahora, por ejemplo, el S&P 500 es más de un 30% solo tecnología. Y la economía va muy ligada al mercado, por un fenómeno que se llama wealth effect, ¿no? Que es que como mi patrimonio líquido en acciones está subiendo tanto, mi efecto es como, soy muy rico, voy a consumir más. Pero si de repente China invade Taiwán, hay un conflicto ahí y la incertidumbre sube, los precios se desploman, yo he perdido ahora un 30-40% de mi cartera, no consumo. Entonces, eso al final acaba trasladándose a la economía, que en Estados Unidos es el 80% consumo. Entonces, acaba pasando lo que se llama una recesión enorme. La probabilidad de que pase es baja, pero hay que estar ojo, porque Estados Unidos al final se lleva todo por delante. O sea, Europa exporta una barbaridad a Estados Unidos, depende mucho, sobre todo Alemania. Entonces, Santander tiene una exposición muy grande, bancos en general con la deuda corporativa, entonces está todo muy unido. Entonces, si falla por un lado una economía tan grande, al final a España nos va a afectar. Menor medida igual que Alemania, pero al final si Alemania falla, España, está todo muy ligado, ¿no? Sí. Y ahí ese riesgo para mí es el más grave de todos, que espero que no ocurra, ¿vale? Porque lo de las guerras y tal es lo peor, o sea, no tendría que haber guerras hoy en día, ¿no? Pero bueno, las hay y hay que estar preparados, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el fondo, ¿qué tenemos? Tenemos, aparte de tener múltiples divisas, que el dólar en este caso lo haría muy bien en una guerra, porque digamos que Estados Unidos da mucha confianza al inversor en cuanto a fuerza militar, ¿no? Que prefiere estar en Europa. Armamento y todo, ¿no? España, ¿qué tiene de ejército? Tiene unos F-16 del 2012
que bueno, que eso hoy en día un caza de sexta generación que los tienen ya, vamos, o sea, lo destruye el caza antes de ni siquiera que el F-15 lo haya visto, el F-16, o sea, a unos rangos, unos radares hoy en día que vamos, que digamos que es mejor ni tenerlos, ¿sabes? Entonces, ¿dónde estás más seguro? En Estados Unidos. Europa la invaden y si Estados Unidos no está, menos mal que Francia tiene nucleares y tal, pero bueno, el ejército de tierra y tal, ahora se están rearmando, pero venimos de una situación muy precaria, Sí, sí. en cuanto a militares. Entonces el dólar se aprecia y luego también tenemos oro. El oro en esta situación duplica, porque empezamos a ver condiciones de financiación muy malas, las empresas no pueden refinanciar deuda, entran en quiebra, porque las empresas refinancian constantemente su deuda. Y llega un punto que ellos con su flujo de caja, ellos no pagan una hipoteca, ¿vale? Ellos lo que hacen es pagar intereses. Y cuando llega el vencimiento del préstamo, piden otro préstamo para pagar el préstamo que tenían. Eso es como funciona el tema en corporativo, ¿no? Entonces, si justo da que tú tienes que refinanciar y acaba de China invadir Taiwán y hay una incertidumbre brutal, el banco no te presta un euro. Yeah. Entonces, ahí hay problemas. Entonces, bueno, al estar diversificados globalmente, esa parte de oro, renta fija en dólares, etcétera, puede ayudar mucho a acolchar esas caídas, pero las caídas van a haber. Caídas van a haber, ¿no? Sí, si pasa eso, vamos, es muy difícil. Primero, podrías protegerte pues entrando en corto en el Taiwan dólar, por ejemplo, o sea, es una divisa que tienen ahí, haciendo operaciones, digamos, alternativas, no comunes. Pero más arriesgado, mucho más arriesgado. No, porque en este caso no son arriesgadas, es para mitigar riesgo. O sea, hay dos maneras de mirar las cosas. O sea, si tú entras en corto en Apple, especulando, o entras en corto en Apple para cubrir una posición larga que tienes en el S&P500. Porque piensas que si hay una crisis va a bajar el S&P500 y Apple, pero Apple va a bajar más. Entonces, como tú estás en corto en Apple y el S&P500 abajo, tú acabas ganando dinero. Porque la posición corta te ha generado más que la pérdida que has tenido a la larga. Entonces, eso te ayuda a compensar. Entonces, hay dos maneras, o sea, para cubrir o para especular. En este caso sería para cubrir, entonces te limita el riesgo. ¿Un cisne negro, ya sea este o cualquier otro, se puede prever y anticipar este cisne? ¿O qué es un poco lo que podemos hacer? A ver, intentar prever un cisne negro es lo que intenta hacer todo el mundo, ¿no? Al final, por ejemplo, gente como Michael Burry, ¿no? Que fue un inversor que hizo una película que se llama The Big Short, que sí que se anticipó a la crisis del 2008 y ganó muchísimo dinero, ¿no? Pero este inversor, al igual que predijo la del 2008, ha predicho las últimas 50 de las dos crisis que ha habido, ¿vale? O sea, es muy poco probable predecir un evento así y es casi imposible, ¿vale? ¿Por qué? Porque la propia palabra lo dice, es un cisne negro, es una probabilidad remota o algo que nunca ha pasado, no están los datos. Entonces, si, por ejemplo, mis analistas, la IA que yo implemento en el fondo, un cisne negro es muy malo. ¿Por qué? Porque es un evento que nunca ha pasado, por lo tanto la probabilidad es cero y no se factorizan los cálculos. Pero ahí está lo humano, ¿no? Por ejemplo, un COVID nunca ha pasado. Pero el humano se puede ver que, mira, en China está empezando a haber un brote súper viral de tal. El humano lo puede prever. Justo. Luego la IA también lo puede prever porque lee las noticias. Entonces ya puede empezar a preparar la cartera. Pero estadísticamente hablando es un evento que nunca ha ocurrido y es difícil predecir el resultado, ¿no? Obviamente se sabe que la bolsa va a bajar, pero no se sabe cuánto va a bajar, cuándo va a bajar y cuándo se va a recuperar, ¿vale? Y en qué forma. Claro. La del COVID fue en V. Fue caer. Anunciaron que iban a imprimir un montón de dinero, que iban a reactivar la economía, iban a tapar el agujero como fuera, y fue una recuperación en V. También porque se sacaron las vacunas, bueno, etcétera. Fue una gestión muy buena, pero sí, un cisne negro hay que estar preparado previamente. Por ejemplo, en el fondo, nosotros no tenemos 100% renta variable. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede pasar algo así. Entonces nos comeríamos una bajada brutal. ¿Qué tenemos? Oro. Tenemos renta fija. O sea, estamos preparados en cierta manera. Si, por ejemplo, las probabilidades son ultra bajas, pues tendremos más renta variable. Pero digamos que ahora mismo estamos pues, en un entorno un poquito así entre Taiwán, entre Rusia y Ucrania. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar el conflicto. Pues hay que tener renta fija en cartera, ¿no? No se puede tener todo en renta variable a un solo escenario. Se tiene que factorizar una combinación de escenarios basados en su probabilidad de que ocurran. Y eso es lo que hacemos nosotros de manera activa. Sí, sí. Y oye, en la respuesta que me acabas de dar has mencionado bastante el tema de la IA, la inteligencia artificial. ¿Tú la utilizas muy a menudo en tu día a día? ¿Cómo crees que va a afectar esto al mundo de las inversiones? Cuéntame un poco también de esto, por favor. La IA va a cambiar fundamentalmente, absolutamente todo. ¿Tú crees? Todo. O sea, hemos digitalizado lo que es una persona, el razonamiento humano, ¿no? Al final es un modelo que funciona pues en base a una combinación de palabras previa que tú le das,
te predice la siguiente palabra. Y otra vez vuelve a coger todo el contexto más esa palabra que ha predicho y vuelve a predecir la siguiente. Y es una iteración constante, ¿no? Entonces, lo que hemos descubierto es que eso es capaz de razonar incluso, ¿no? De hacer pasos, de darte básicamente respuesta a todo. Y nosotros integramos eso. Bueno, mi negocio es completamente digitalizado, he digitalizado lo que es la industria, ¿no? O sea, yo no tengo analistas humanos, yo tengo analistas de IA, básicamente, que tienen unas herramientas muy potentes de análisis. Y lo que hago yo es, en este fondo, para asesorarlo, lo que hago es, tengo 2 equipos. Tengo un equipo de renta fija que se especializa solo en renta fija y de ahí cuelgan 200 analistas. Y lo mismo para la renta variable, súper especializados. Cada analista tiene una opinión y una visión del mundo, ¿vale? Independiente. Y lo que hacemos son comités de inversión virtuales. Cada trimestre seleccionamos a los 10 mejores en base a rendimiento. Súper cuadriculado. O sea, aquí no hay opinión de, es que mi analista, lo que suele pasar en un fondo, me cae súper bien y no está teniendo un rendimiento ahora muy bueno, pero bueno, lo vamos a meter, no vaya a ser que vaya a entrar en depresión o lo vaya a hacer incluso peor, ¿no? Y al final estás metiendo a una persona en el comité que no debería estar. Y a lo mejor un tío que va súper sobrado, que lo está haciendo súper bien y tiene el ego altísimo y te cae fatal, porque igual le tienes un poco de envidia, no lo metes. Y en sí estás perjudicando subjetivamente el fondo, cosa que nosotros no hacemos, porque lo nuestro es todo virtual. Todo lo que es, yo lo digo siempre, o sea, si estás picando Excel en la oficina, cuidado, porque la IA te va a reemplazar tarde o temprano, ¿vale? En plan, vete buscando otro oficio. Esto es como la revolución industrial. Si tú estabas haciendo un trabajo que puede hacer una máquina, cuidado porque te va a reemplazar la máquina. O sea, es mucho más eficiente que tú y mucho más precisa. Y puede trabajar en vez de 8 horas, 16, no tiene vacaciones. No, 16. Y 24/7. 24/7, eso te iba a decir. Y igual necesita algo de humano que esté controlando, o en tu caso nada. Sí, en mi caso lo que genera la IA son 200 informes que solo lee una IA de arriba. ¿Sí? Bueno, no lee los 200, lee los 10 mejores en base a rendimiento. O sea, eso es el primer filtro. Entonces esa IA lee los 10 informes, hace un informe y ese informe me lo pasa a mí. Yo me leo el informe y digo, a ver, ¿por qué me estás diciendo de invertir en Taiwán ahora mismo? Justifícamelo. Y es lo que te hace un informe del mismo nivel que te lo haría un analista humano o un CIO. O sea, no ves la diferencia. O sea, si yo te digo que ese informe lo ha hecho un humano, te lo crees. O sea, para que veas el nivel. O sea, ya no te hace falta a ese humano. Igual, sí, o sea, te hace falta uno. Pero porque tienes 200 analistas de IA. O sea, ya no te hace falta tener un equipo de 20 analistas. Un analista hace el trabajo de 20 con este equipo de IA, ¿no? Y eso aumenta muchísimo la eficiencia porque esos 19 analistas se reubican donde son más eficientes. Por ejemplo, algo que en mi opinión no va a reemplazar nunca la IA es las ventas. Por ejemplo, a tu empresa no la va a reemplazar nunca porque tú tienes mucho contacto humano. Al final la gente, ¿por qué invierte contigo o compra a través de ti? Por el servicio. Por el servicio humano, por el trato. Sí. Fundamentalmente. Eso la IA no te puede dar trato, un chat. Entonces, eso está asegurado. O sea, eso no lo va a tocar. Pero todo lo que es trabajo manual de análisis, fuera. Yo primero, yo analista financiero, yo lo hago muchísimo peor que mis analistas. Yo no llego ni al top 50, personalmente. Yo lo admito. Yo no soy mejor que mis analistas de IA. Ni en renta fija, ni en renta variable. Yo estoy ahí, pero es que la consistencia que tienen a la hora de rendir... No, y que no se cansan, no tienen dolores de cabeza, no tienen absolutamente nada. Un gestor humano, máquina. Yo personalmente, riño con mi novia y yo estoy tomando decisiones con ese factor. Claro. Una IA no. Entonces, ¿cómo puedes competir? O un gestor humano, tiene un accidente de coche, tiene que tomar esa decisión. Hoy, ¿cómo la va a tomar? ¿De mala leche? Pues la va a tomar de mala leche. Distinto. Y eso tiene un efecto. Aunque sea pequeño, a lo largo del tiempo, esa volatilidad humana, que le llamo yo, se ve reflejado en el precio del activo, del fondo en este caso, en el rendimiento. Entonces, si eliminamos esa volatilidad, tenemos una curva mucho más fina. Y es lo que hacemos y lo que está dando muy buenos resultados a día de hoy. Y esperemos que lo sigan dando, ¿no? Porque digamos que estamos muy por delante de lo que está la competencia ahora mismo en términos tecnológicos. El tema de los bancos tradicionales, ¿crees que en un futuro pueden competir con todo el tema de fintech? ¿Se van a tener que adaptar? ¿Van a desaparecer? ¿Qué opinas de esto y cómo crees que va a evolucionar? Bueno, lo de los bancos tradicionales o compran a las fintechs o se van a cero. Sí, porque digamos que los jóvenes, yo no conozco a nadie que no tenga Revolut, ¿no? Entonces, sí que es verdad que te dan unas condiciones de financiación que igual Revolut no está ahí aún, claro, pero lo va a estar, ¿vale? ¿Tú crees?
Sí, lo estará. Los bancos están haciendo todo lo posible para que la gente no se vaya, ¿vale? Lo que te he comentado, ¿no? Que abren de 10 de la mañana a 12, 2 horitas, a ver, ahí para dar el pego, y hace muy difícil el cambiarse de banco, ¿no? Y luego también la legislación está muy a favor de los bancos en cuanto a, hoy en día te piden IRPF para abrirte una cuenta en Revolut. Muy poca gente quiere darle IRPF, entonces aumenta mucho las barreras de cambio. Entonces, pero llegará un punto que el consumidor, mira, la experiencia que tengo en este banco no es buena, me han estado haciendo esto todos estos años y en Revolut me tratan fenomenal, o la aplicación es muy buena, o sea, a corto plazo, digamos que la amenaza es reducida, pero a largo plazo yo la veo, porque también el potencial de adaptación que tienen las grandes corporaciones está muy limitado por el corporate level, ¿no? Por los CEOs. Si el CEO está muy anticuado, es muy difícil que si de arriba no son modernos, cambien lo de abajo. Sin embargo, te entra un CEO de 30 años, entre Republic, y la empresa es lo más avanzado tecnológicamente hablando, ¿no? Entonces ya tiene una ventaja enorme en cuanto a esto. Entonces, como no cambian los de arriba, difícil cambiar el modelo de negocio. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, ya ahora entrando ya en temas más personales tuyos, ya digamos dejando un poco todo lo que es el tema financiero al lado, ¿cuáles han sido las mayores barreras que has tenido, dificultades a la hora de emprender siendo tan joven en un sector tan competitivo como es el tuyo y con una barrera de entrada también alta a la hora de generar tu fondo, ¿no? No es lo que te decía, no invertir tu dinero, sino ya invertir el dinero del resto, que quieras o no, un poco parecido a mí, ¿no? Que es que gente que tiene un patrimonio alto confía en ti para gestionar este patrimonio. A ver, yo lo que estoy haciendo es un imposible prácticamente. O sea, quien se lo cuente se echa las manos a la cabeza, ¿no? Al final yo estuve trabajando en un fondo, me di cuenta de la oportunidad y a mí me dijeron, no hagas eso, no te montes lo tuyo, porque no vas a ir a ningún lado. O sea, es imposible, que yo lo monté con 21 años, o sea, con 22. Dicen, es imposible que alguien ponga un euro por ti con 22 años. Imposible, ¿no? Y es normal, yo veo a un tío de 22 años no le pongo ni un euro, ¿no? O sea, es sentido común en sí. Pero digamos que el gap tecnológico es tan grande que al final los resultados son los resultados, ¿no? O sea, ha costado mucho llegar, porque está la CNMV, está ultra regulado, las barreras de entrada son altísimas, nadie tiene lo que hay que tener para cuestionar eso, porque desde fuera dices, es imposible. Pero desde dentro, si te metes dentro, te das cuenta de que hay una posibilidad muy pequeña. Y es por lo que yo estoy apostando. Yo estoy apostando por nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer las cosas más eficientes. Ahora mismo hay muy poca eficiencia y eso se traslada al cliente con un mejor producto a un mejor coste. O sea, es la fórmula mágica. Le estás dando algo que ya tiene, mejor de precio y mejor de rendimiento. O sea, yo apuesto por eso y yo sé que a largo plazo eso lo va a hacer bien. Ahora, pues bueno, es muy complicado porque yo, para llegar a donde he estado, para donde estoy, yo me he reunido con todos los bancos 7 veces y me he comido 7 nos por banco. Incluso con el que estoy trabajando ahora. Al final das con la persona adecuada, después de haberle hablado a 300, que te da la oportunidad. Y la forma de darte la oportunidad es proponiéndole algo donde él no tenga riesgo ninguno, solo pueda ganar. Entonces ahí es cuando te dan una oportunidad. Si tú te presentas con 22 años y ofreces una cosa disparatada de, hey, voy a ganar 20% al año, dicen, ahí está la puerta. O sea, yo siempre he presentado algo sólido, o sea, un 5% por encima de inflación, una metodología estricta basada en reglas, cuantitativa, todo muy bien, o sea, soy un tío formado, ¿no? Si me das la oportunidad de hablar, te lo demuestro, que es otra cosa que no te dejan ni hablar. Ni hablar, ¿no? Pero principalmente porque el humano está muy sesgado, ¿vale? Otra cosa que no tienen, mi tecnología no está sesgada, ¿no? El humano, el principal sesgo, yo entro a una reunión y es, este tío es muy joven, no lo voy ni a escuchar. O todo lo que diga es muy joven. No, todo tal. Es un sesgo que juega muy en contra. Porque precisamente, por ejemplo, Jeff Bezos lo que dice es, temo más a 2 chavales en un garaje que a mi competencia. ¿Por qué es esto? Porque las grandes innovaciones no vienen de una gran corporación, de un gran banco. No, vienen de los fintech, de la gente joven, con ideas, con huevos. ¿Sabes? Porque hay muy poca gente con huevos hoy en día. Gente joven que quiera cambiar el mundo, hay poca. ¿Por qué? Por las redes sociales. Porque estás todo el día delante de un móvil, viendo reels, perdiendo el tiempo. Y te tienen enganchado con la propaganda del momento, ¿no? Y no piensas más allá. O sea, lo ves todo muy grande, es todo muy difícil, estás acostumbrado a tenerlo todo muy fácil. Vídeos de 5 segundos. Sí. Vídeo de 5 segundos. No más, no, hostia. No me hagas leer una página de un libro. Porque como me hagan leer, pierdo aquí 30 segundos. Sí. O sea, yo contenido de 6 segundos y ni eso. Yo hay gente que está... Y si se ha aburrido, paso. Un segundo.
O sea, un segundo. O sea, eso te fríe el cerebro, tío. No tienen atención. O sea, ¿cómo puedes hacer un proyecto si no puedes ni leerte una página de un libro? Porque es mucho texto. Pues así estamos. O sea, ahora mismo la gente joven con ambición y con, digamos, determinada a hacer algo, ¿vale? Con convicción, no tiene casi competencia. Eso es verdad. Yo lo hablé en el primer episodio que hice con Pablo, de que estamos en una generación muy débil. Muy, hostia, que la gente es muy flojita, ¿eh? Que para nosotros, en mi opinión, es una ventaja. Porque si tienes lo que hay que tener, tienes poca competencia en ese sentido. Pero, ostras, yo lo veo y yo hago muchas entrevistas de trabajo, conozco mucha gente y demás, y, ostras, el nivel es flojo, ¿eh? Y la gente en un vasito de agua se ahoga, y se ahoga que se pone manguitos y todo en el vaso de agua. Y dices, hostia, vamos a ver un poquito de por favor, ¿no? Y si apretas un poco a la gente enseguida, no, qué exigente, qué tal. La gente tiene muy pocas ganas de trabajar y tienen una mentalidad muy pobre. Por eso, bueno, ya lo he comentado mil veces, no me voy a repetir, pues nosotros apostamos por esa gente que todo lo contrario, que la hay. La gente es sólida, buena y que se deja la piel, claro, y se sale un poco del molde, ¿no? Y tú lo verás, ¿no? Sí, que la gente quiere inmediatez. Quieren, mira, he trabajado hoy y quiero cobrar, quiero cerrar el cliente, tal. No, esto no es el TikTok de 6 segundos. Sí. Esto es un cliente que lo conoces hoy y a lo mejor te compra dentro de un año. Y no ves resultados hasta dentro de un año. Y si no estás conforme con eso, te vas a trabajar al McDonald's, donde te van a pagar cada mes pues tus 1.000 euros por trabajo. Pero no emprendas con resultados inmediatos. Yo, por ejemplo, cuando empecé el canal de YouTube, yo tenía 50 vídeos subidos y 50 seguidores. O sea, un seguidor por vídeo. Y a mí un vídeo me costaba 3 horas hacerlo. Y yo he seguido. Y ahora que tengo 2.000 seguidores, tengo 2.000 seguidores y 150 vídeos. O sea, es poquísimo. Pero yo sigo haciendo. Y yo yo ni he empezado aún. O sea, yo ni he empezado aún y no voy a parar. No voy a parar hasta que España en general esté bien invertida. Porque hoy en día es una locura. La falta de ineficiencia. Está la gente invertida en fondos que dan menos que la inflación y dan incluso menos que una cuenta bancaria. Es verdad también que la gente suele ser poco humilde. Y mucha gente no tiene ni idea y no escucha. ¿Sabes lo que te digo? Yo te escucho a ti hablar y, joder, estás hablando de algo que yo tengo muchísima menos idea que tú y, joder, intento absorber la información que tú me estás dando e intentar aprender, ¿no? Igual que si yo hablo contigo y te hablo de real estate, pues seguro que, coño, que escuchas, ¿no? La sensación de que muchas veces hablas con alguien que no tiene ni idea y opinan, ¿no? Y es que tal, es que esto tal, eso no vale para nada, eso... Y muchas veces digo, ¿tú qué coño sabes? Si no es tu campo, ¿no? O alguien que empieza a hablar, no, es que, por ejemplo, es mucho mejor el Bitcoin que... Lo que y es alguien que no tiene ni idea. Y lo que has dicho es fundamental. Tienes que ser humilde. Si no sabes, aprende. Y hay que escuchar. La gente tiene el ego demasiado alto como para pararse a escuchar, ser humilde y decir, esta persona sabe más que yo, me quedo callado, aprendo, y si tengo una duda, soy humilde y le pregunto, oye, ¿y esto por qué? Y la gente eso no lo hace. La gente se queda en su baúl. Sí, el ego es el mayor enemigo. Se queda en su mayor baúl en este especie de espiral de no, como que parece que soy débil si no sé algo. Parece que si te pregunto algo, me da como vergüenza que me escuchen hacer una duda. No, hombre, no, si el conocimiento que cualquier persona sabe es mínimo comparado a todo lo que hay. Claro, no, hay que escuchar. Hay que escuchar y aprender. Hay que escuchar, pero saber filtrar el ruido. Es fundamental, porque si tú tienes fuentes de información, lo que decía antes, si tus fuentes de información son malas, tu aprendizaje es malo. Eso es fundamental. Yo creo que la labor más importante en la sociedad hoy en día son los profesores. Sí, ¿verdad? Lo más importante que hay, un buen profesorado, porque es lo que te va a dar crecimiento económico a largo plazo. Una buena formación. Si los profesores son malos, no esperes que el niño haga algo extraordinario, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y es lo que decía, ¿no? Al final, en la vida, la mejor inversión es en personas, no en ideas ni empresas. O sea, cuando inviertes en una empresa, estás invirtiendo en las personas de esa empresa, en el CEO, por ejemplo, en la directiva, ¿no? En cómo van a coordinar. Lo mismo, por ejemplo, en Lanzadera, que es donde yo estoy, hay 150 startups. Lanzadera no invierte en ideas, porque yo no conozco ni un emprendedor que esté trabajando en la misma idea con la que empezó. Porque una vez entras en el mercado, todo cambia. O sea, te das cuenta de lo que pide el cliente, no sabías ni quién era tu buyer persona. O sea, ¿quién te compra? ¿No? Ni siquiera lo sabías cuando empezabas. Ellos apuestan por personas, porque saben que van a venir baches y lo que no quieren es un tío que venía con la ilusión de hacerse multimillonario
y el primer mes que ha visto que factura cero y que le cuesta a la empresa 1.000 pavos al mes, se pire. No, prefieren darle una plaza a alguien con huevos. No, Apuestan por personas. Eso está claro, eso está claro. Porque esa persona es la que te va a hacer navegar la incertidumbre, el entorno, ¿no? El sacar de la nada algo. Es que eso es lo más complicado de todo. Emprender es lo más difícil, lo que más te nutre. Por eso yo siempre digo, si eres joven y te lo puedes permitir, ¿vale? Emprende. Porque es donde más vas a aprender de todo, porque no tienes nada. Empiezas desde cero a hacer algo desde cero. O sea, es muy jodido. Y más en un sector ultra competitivo, por ejemplo, el mío. Estás compitiendo contra BlackRock, presupuestos infinitos, mejor talento del mundo. ¿Qué haces tú que no hagan ellos? ¿Sabes? En este caso. Es una gran pregunta, siempre me la hacen. ¿Qué hago yo que no hace BlackRock? ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué me compro tu fondo y no el del BlackRock? ¿No? Primero, yo tengo unas comisiones mucho más bajas. ¿Por qué? Porque tengo una eficiencia tecnológica mucho mayor. Y luego, BlackRock, los directivos, siguen utilizando las mismas herramientas que hace 20 años, ¿no? Entonces, los analistas no, ¿eh? Los analistas son igual que yo, tecnológicamente avanzados, la última, súper inteligentes, etcétera. Pero, y muchísimo más inteligentes que yo, seguramente. Pero en empresas tan grandes la imaginación se ve muy acotada, porque tienes a tu supervisor que te enseña a pensar de cierta manera. Y si no piensas como él, el ego te dice mal. Entonces tú estás aprendiendo a pensar de cierta manera. Entonces, si tú empiezas por tu camino por libre, tu imaginación es mucho más amplia y puedes a un problema complejo darle una solución que nadie había pensado antes, ¿no? Y es por donde van los tiros. Y es por lo que yo apuesto y lo que yo hago y los resultados que estoy teniendo. Últimamente a BlackRock llevo ya 2 trimestres batiéndolo. Sí, ¿verdad? Mismo nivel de riesgo. Siempre hay alguna excusa. Yo tengo a gente que me dice, no, es suerte. Digo, vale, llevo 2 trimestres, hablaremos dentro de 3. Suerte. Yo he tenido gente en LinkedIn, que soy muy activo ahí también, diciéndome, no, es que BlackRock gestiona 15.000 millones y tú gestionas 4. Hay una gran diferencia. Eso es verdad. No es lo mismo gestionar 15.000 millones que 4. Pero mi estrategia se asemeja muchísimo a la de BlackRock. Porque si yo empleara una estrategia mucho más agresiva de comprar empresas pequeñitas, que BlackRock no puede comprar por la cantidad de dinero que gestiona, no tendría la escalabilidad del negocio que yo le quiero dar. Mi negocio es ultra escalable porque hacemos lo mismo mejor. No hacemos cosas diferentes. Haces lo mismo pero con más mimo. ¿Y? Con tecnología. Y con tu dinero. Exacto. Que ahí, a mí es de la... No, BlackRock es de las mejores gestoras, ¿eh? BlackRock lo hace muy bien. Yo si no estuviera en mi fondo estaría en BlackRock. Sí. Literal. Sí. Hacen buena gestión. Sí, ¿verdad? Sí. Son una muy buena gestora, no hay nada que ver con otras, ¿sabes? No voy a decir nombres, pero... Hay algunas que no estarías, ¿no? Hombre, hay algunas que es lo que digo, te dan menos, que es mejor dejar el dinero al cero, porque pierden pasta. Sí, ¿Sabes? ¿no? Entonces, claro, sí, es una locura, pero bueno. ¿Para ti qué es lo más duro de emprender? Y de, La soledad. La soledad, ¿no? En mi caso, la soledad. Yo llevo 4 años solo. Ahora que estoy en Lanzadera, llevo ya 4 meses y ahí, joder, he respirado. Porque estás en un ambiente con gente emprendedora, un talento brutal, formación brutal. Estás todos los días con gente. Pero yo llevo 3 años encerrado programando todos los días. Todos los días estudiando, todos los días programando, fines de semana, todo. O sea, yo soy el hombre orquesta. O sea, programo, subo vídeos a YouTube, estudio, o sea, hago todo. O sea, porque es que no hago otra cosa. O sea, yo no salgo de fiesta. O sea, ¿hace cuánto que no me voy a salir de fiesta? Años. O sea, años. Yo he sacrificado absolutamente todo por esto. Y no estoy arrepentido porque es que me encanta. Y aprendo una barbaridad. O sea, si ahora me lo quitas todo, estoy contento porque he aprendido. Lo que no me vas a quitar es lo bailado. Aprendizaje, justo. Lo bailado no me lo vas a quitar. Entonces, eso, vamos, me lo destruyes hoy y me lo monto mañana. Otra vez igual. Sin problema, porque está aquí. Sí. Y otra excusa que me pone mucha gente, te va a entrar competencia tal con lo que haces, con la tecnología que tengo. Y digo, que entre, mejor. El cliente va a tener un mejor servicio y yo me voy a desarrollar personalmente más. Sí, la competencia es Me buena, encanta. porque te exige. Me y te hace encanta. ser mejor y competir. Me encanta la competencia. Y todavía mejorar. Bienvenida. Bienvenida a la competencia. Anu, ¿crees que estamos cerca de un monopolio bancario o que podemos llegar a estarlo? A ver, si los bancos grandes empiezan a comprar a todos los pequeños y tal, podríamos ver un monopolio. Ahora mismo yo diría que es un oligopolio. O sea, el negocio lo tienen repartido 3, que es BBVA, Santander y CaixaBank, ¿no? Al final, digamos que son casi el 80%, ¿no? O por ahí estará, no me sé la cifra exacta, pero dominan el mercado. O sea, es un oligopolio. Y se puede hacer peor, claro, si empiezan a comprar, por ejemplo, el BBVA compra el Sabadell,
Eso Que significa... estuvo muy cerca. Claro, estuvo muy cerca y eso en sí es peor. ¿Por qué? Porque si ya no remuneran ni los depósitos, porque ninguno de los bancos paga nada, dicen, mira, no paga nadie nada y todos contentos, porque en el momento que alguno paga ya empieza a irse a la gente. Dicen, ostras, me remunera la cuenta, como han hecho con Trade Republic, ¿no? Pero claro, si encima reducimos la oferta del número de bancos que hay, pues es aún peor. El cliente recibe condiciones de financiación más altas porque hay menos ofertas. Ya no te puedes ir a comparar a 10 bancos. No compiten entre bancos. Claro. Entonces, la elección del consumidor Tienes es mucho 3 menor. elecciones, no tienes 10. No Y te si puedes se ir a la ponen- caja Y si se rural. ponen de acuerdo, estás muerto. Claro. Que sería totalmente legal. Claro. Pero En teoría es ilegal, pero bueno, ya sabemos sí. que las cosas como funcionan en la vida real, ¿no? Que Sí. no es justa la vida, ¿vale? Entonces hay que jugar con las reglas de la vida, no las teorías. Entonces eso sería peor de lo que estamos hoy en día. Que hoy en día, también te digo, gracias a que no remuneran las cuentas, tenemos condiciones de crédito mucho mejores, las empresas y los particulares que empleamos esa deuda. Porque tú imagínate que tuvieran que pagarle a la gente un 2% de remuneración, que es lo que paga el Banco Central Europeo. A ti te tienen que subir sí o sí el préstamo, claro, porque ellos ya tienen muchísimo menos margen y tienen que pagar todas las oficinas que tienen, todo el gasto. O sea, que otra cosa que te digo, los neobancos no tienen ni una oficina. O sea, ese gasto se lo quitan. Tienen muchos menos empleados, entonces pueden ofrecer a largo plazo, no sé si ya están ofreciendo, ¿no? Pero creo que no, deuda mucho más asequible y competir directamente con el negocio principal del banco, que es prestar el dinero de los depositarios a un tipo mayor. Entonces, en sí, las adquisiciones con el panorama actual, yo creo que no favorecen. No favorecen, y menos si adquieren algún neobanco. Vamos, eso sería lo peor. O sea, eso es vender el alma al diablo, digamos, ¿no? Sí. Yo espero que los neobancos sigan creciendo, no sean absorbidos por ninguna entidad. Luego, has mencionado anteriormente el tema de lanzadera, que entraste hace unos meses, que estabas bastante cómodo, que bueno, estás compartiendo un momento bastante bonito de tu vida, ¿no? Que estás aprendiendo mucho. Y quería también que me contaras un poco cómo es el proceso, cómo entraste. Es difícil entrar, me imagino que de pelotas. Y nada, ¿qué tal estás ahí? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué es lo que te gusta, lo que no te gusta? Y me cuentes un poco. Sí, a ver, Lanzadera es, para los que no lo sepan, la aceleradora de startups de Juan Roch. A mí me parece brutal la iniciativa y bueno, el negocio en sí, porque lo que hace Juan Roch a través de esto es elegir, digamos, fundadores con visión y ideas, digamos, revolucionarias o tecnológicas sobre todo, y lo que hace es formarte dándote todos sus aprendizajes de Mercadona, ¿no? Cómo gestiona él a 4.000 empleados, lo que llama calidad total. Eso a mí me parece una formación de las mejores. Vamos, o sea, yo estudiaba en ESADE y la formación que me han dado en Lanzadera me parece del mismo nivel o superior. O sea, te enseñan te trasladan esa experiencia que tienen de 40 años fundando el negocio desde cero, ¿vale? Te consiguen, yo lo que es admirable es que resumen conceptos súper complejos en 3 palabras. Y eso te dice la cantidad de experiencia que tienen, lo que puedes aprender. O sea, te condensan toda esa experiencia en 6-7 sesiones y sales de ahí viendo el mundo diferente. O sea, sí, ¿verdad? Es un concepto de gestión súper radical a la excelencia. O sea, calidad total y luego la visión que tienen del cliente, cómo cuidan al cliente, a los empleados, o sea, a los componentes de una empresa, ¿no? El cliente, el capital de la empresa, los trabajadores, todos tienen que estar con igualdad de importancia. Ninguno es más importante que otro. Porque si tú priorizas al cliente pero al trabajador lo tratas fatal, al final el trabajador va a dar un mal servicio al cliente, ¿no? Entonces hay que darle la misma importancia a todos los componentes, ¿no? Que es lo que ellos hacen énfasis. Y en esa calidad total, en hacer unos procesos que sean reproducibles, no aleatorios, ¿no? Es decir, mira, vamos a estandarizar esto para optimizar y que sea calidad total, digamos, ¿no? Que no vaya un Mercadona sea diferente a otro, que todos sean la misma calidad. Y para conseguir eso tienes que tener unos procesos súper bien estructurados, etcétera, ¿no? Y bueno, al empleado bien pagado. O sea, Mercadona creo que es de las empresas que mejor paga de España, si no la mejor. Entonces, o sea, al final se traslada al cliente. Yo desde mi punto de vista no tengo nada más que admiración por Juan Roch. Me parece un fenómeno y un figura de este país. ¿Qué le dirías a la gente que le critica? Tanto a él como a Mancio Ortega y a figuras de este nivel. La gente que le critica y habla mal de estas personas. ¿Qué opinión tienes acerca de esta gente? A ver, pues muy simple. No es lo que dicen, sino quién lo dice, ¿no?
O sea, al final estás criticando a una persona y tú ¿qué has hecho con tu vida, ¿no? Digamos, o sea, ¿qué fundamento le das a tus palabras? Al final, hablar es gratis, pero los hechos son los hechos. Al final estás hablando de gente que da de comer a 4.000 personas y alimenta toda España. O sea, puedes hablar lo mal que quieras, pero... Muchos negocios dependen de Mercadona. Bueno, ya no te hablo ni de los proveedores. Proveedores y, vamos... O sea, distribuidores de todo, bueno, tendrán su propia distribuidora. O sea, estás hablando mal de una persona que mueve el país. ¿Y tú qué haces? Quedarte en tu casa criticando al que... Menos criticar, ¿no? Y más hacer, es lo que diría yo. Sí, ¿verdad? Exacto. Sí. A mí me parece un fenómeno Juan Roig y el modelo de negocio que ha montado me parece espectacular. No, y lo que hace por la juventud, ¿no? Al final yo estoy en Lanzadera y me da un entorno buenísimo de aprendizaje. O sea, yo en Lanzadera he crecido mi negocio en 4 meses, 2 años o 3 años. ¿Por qué? Porque estás en un entorno muy bueno de talento, que si tienes un problema nos ayudamos todos entre todos, siempre hay un experto en algo, y luego las mentorías y todo te hacen ver. Yo ahora mismo tengo un concepto de cliente completamente diferente al que tenía hace un año. Yo hace un año no sabía ni lo que era un cliente. Hoy en día lo tengo súper perfilado, sé exactamente lo que tengo que hacer y lo que no, y te enseñan a decir que no a clientes. Yo no le digo que sí a todo el mundo. Fundamental. Claro. ¿Por qué? Porque el cliente es vengativo. O sea, un libro que os recomiendo es Los monstruos y el gimnasio. Ese libro es brutal. O sea, con ese libro puedes montar un negocio. O sea, ahí te dice lo fundamental que es saber elegir a un cliente, porque el cliente suele ser vengativo. Si le das un mal servicio, se venga, te publica en redes y eso hace un daño monumental. O sea, lo que has ganado en 5 años lo pierdes en un día. Entonces, a ese tipo de cliente, si tú no le vas a dar un servicio de calidad total, de 10, no lo cojas. Céntrate en un tipo de persona. Satisface sus necesidades al 100% y no te va a ir mal. Pero no te metas en 20 fregados a la vez. O sea, no tienes la escala. Mercadona, por ejemplo, es una cadena enorme, pero solo está en España. Y ahora acaba de abrir en Portugal después de 30 años. O sea, imagínate. Y luego tienes a startups que te dicen desde el primer día que van a abrir toda Europa. Sí. Que van a abrir toda Europa. Y dices, tío, pero si no te conoce ni tu vecino y ya estás hablando de Europa. O sea, empieza en un mercado, sé el mejor, solo satisfaciendo a un tipo de cliente, a un perfil exacto, y luego expande. Pero una vez ya tengas a ese calidad total. Quien mucho abarca, poco aprieta. Eso está claro. Tienes que centrarte y ser el número 1 en lo que haces. Y a partir de ahí crecer, desde el orden, ¿no? Y con estructura, porque si no estás jodido. Te quería preguntar, en Lanzadera, ¿cómo funciona el tema de Lanzadera? ¿Vas todas las semanas? ¿Es una especie de clases? ¿Vas una vez cada X? Y luego ellos, ¿de qué se benefician? Digamos, tú pagas por estar ahí, cogen un porcentaje de tu empresa y te ayudan a financiarla. Digamos, ellos que ganan o simplemente un gesto altruista que te ayudan y ya está por ayudar. A ver, tiene su parte altruista y tiene su parte económica, claramente. Sí, como debería ser. Yo tengo entendido que ellos quieren que Lanzadera se pague sola, digamos, que no haya pérdidas, digamos, ¿vale? Que no pierda dinero, pero también, pues eso, que se quede en cero, ¿no? Digamos, se reinvierte todo. Por ejemplo, EDEM también, que es la parte que tienen ellos de formación universitaria, por ejemplo, todos los beneficios que tiene los reinvierte en becas. No se queda, ¿vale? Para hacer, digamos, la pelota más grande, ¿no? Eso al final cogerá una escala enorme, ¿no? Pues Lanzadera es lo mismo. Seleccionan a fundadores de mucho talento, hay una criba, a lo mejor aplican 1.000 y seleccionan, digamos, a 50, 60 proyectos, ¿vale? Por batch, que se llama. Y entonces, en Lanzadera es un edificio donde hay 150 startups. Entre 100 y 150, tengo entendido. Y ahí es brutal, o sea, es una incubadora, ¿no? Estás en contacto todos los días con emprendedores, aprendes unos de otros, formaciones, comparten experiencias, acelera todo. Y la parte que tiene él de capital riesgo, que es el Venture Capital, es su fondo, ¿no? Que se llama Angels. Él solo invierte en empresas que hayan pasado por Lanzadera. O sea, es un filtro. Entonces, él lo que tiene que hacer, ahora por ejemplo está haciendo un edificio nuevo al lado de Lanzadera. ¿Qué hace? Aumentar la capacidad de Lanzadera, entonces consigue más negocios y tiene, digamos, un embudo más grande para elegir luego para su fondo de digamos, si empresas, por ejemplo, Hundreds salió de Lanzadera. Y esa era una participada por parte de su fondo de Venture Capital, ¿no? De Angels. Y lo que han hecho es ahora Hundreds se ha vendido a un fondo y ellos supongo que habrán vendido su posición y con eso pagan el edificio entero de Lanzadera y 3 más, ¿sabes? Entonces, ahí es, digamos, el modelo de negocio es simple.
entran 150 empresas, o ahora 200 con el nuevo edificio, el 90% se van a cero, pero el otro 10% te hacen un por 30, un por 50. ¿Vale? Pero él no invierte en esas 150. Sí. Si necesitan capital, sí. O sea, él, depende de lo que necesites. Él te pone gratis una oficina, un espacio con todo. Tú no pagas nada por esta lanzadera. Nada. Cero es gratis. Cero. Okay. Y recibo una formación de 10. Venga. De 10. Y luego tú puedes decidir. Imagínate, yo tengo una empresa, la suerte que tengo yo es que a mí Amazon, Google, Microsoft me dan constantemente créditos. O sea, a mí no me hace falta levantar una ronda de inversión. Pero si, por ejemplo, estás montando, yo qué sé, otro tipo de negocio que te hace falta financiación, sí, como hay muchos, entonces capital para iniciar. Una vez estás lanzadera, pues claro. Si ven que tu negocio cumple objetivos, porque lo primero que hacen cuando entras es ponerte objetivos. Te ponen a un director de proyectos y te dicen, mira, tío, o cumples objetivos o te vas fuera. Son súper radicales. O no llegas a la sesión un minuto tarde, estás fuera. O sea, te enseñan la calidad total. O sea, calidad total no es llegar un segundo tarde, es llegar a la hora. A la hora y antes. No, te digo cómo funciona. Como te dicen que como un segundo tarde, estás fuera. Entonces, ¿qué hace la gente? Llega 10 minutos antes. Para que veas cómo funciona. Sí. Cuando la gente sabe las consecuencias, ellos te avisan. Te dicen, mira, nosotros te vamos a dar, porque hay un concepto súper importante que he aprendido, es el dar, pedir, exigir. Ellos te dan todo y te piden a cambio, pues, que por tu bien asistas a las mentorías, a las clases, y ya está, prácticamente eso. Y luego, si no lo haces, te dicen, mira, te vamos a exigir que vengas. Si no vienes, estás fuera. Como llegues, pero hay puntualidad. O sea, llegas un segundo tarde, no entras. Así como si te pones con el móvil. Respeto al resto de gente, ¿sabes? Y eso ya en sí te inculca unos valores de excelencia. Y es difícil que te vaya mal. O sea, una vez estás en lanzadera, la probabilidad de éxito aumenta mucho, porque tú como persona creces mucho. Entonces, al final, el negocio son personas. Sí. Entonces, te va a ir bien. ¿Y si luego necesitas financiación, ellos 100% te financian? Sí. O a lo mejor no. A ver, si es un proyecto viable, ellos te ponen objetivos, te dicen, mira, yo tengo que ver una atracción. Yo quiero que donde estás ahora te pongan las pilas y consigas X clientes. Un fundador bueno consigue los clientes, consigue los objetivos. No son objetivos locos. ¿Y cómo te valoran la empresa? ¿Cómo ellos consideran o es una especie de negociación? Es una negociación. Ellos, a ver, si tú estás facturando X o no tienes X, pero tienes las valoraciones. Buena, claro, las valoraciones fundamentalmente vienen de las proyecciones. Que a mí me imagino que esto es un negocio. El coger 150 empresas con talento, claro, invertir en ellas. Claro, pero porque de las que invierten, el 90% igual palman. Pero te sale un hundreds. Y te paga por 30 y el portfolio entero. Entonces ellos juegan a eso, probabilidad de éxito baja, pero riesgo-beneficio altísimo. Entonces, para ponerlo en contexto, por si la gente no lo entiende, si tú ganas 3 y pierdes 1, con que aciertes el 25% de las veces, no palmas dinero. O sea, no hace falta ganar el 90% de las veces para ganar dinero. Si tú tienes un riesgo, cuando ganas más que cuando pierdes, puedes permitirte perder más del 50% de las veces. O si lo pones en números redondos, y cuando ganas 10 y pierdes 1, puedes perder 9 veces que con que ganes 1 te quedas en tablas. Sí. O sea, puedes perder 10 veces que como ganes una, te recupera. Entonces, 1 sobre 11. Eso es. Es la probabilidad mínima de break-even. Claro, o sea, eso funciona así. Entonces, ellos saben que, aparte de que hacen un buen screening, porque te dan formación tal, se aumenta mucho la tasa de éxito, al final es cuánto gano cuando gano y cuánto pierdo cuando pierdo. Y si además puedo aumentar esa probabilidad de éxito, me sale un negocio redondo. Y esa es la rama. Aparte que el I+D que sale de ahí es brutal. O sea, tienes a tíos que les pagas 0 y están totalmente innovando. Puedes decidir que no necesitas inversión y que no quieres que nadie invierta en tu empresa. Sí, eso es una posibilidad. Pero claro, por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo yo, que es hablar muy bien de ellos. Eso al final les repercute porque atrae más talentos. Al final, ellos, la filosofía es doy y yo sé que me vas a dar. O sea, al final hacen un bien a la sociedad y la sociedad se lo va a devolver. Sí. Es lo normal. O sea, no van a ir detrás de ti ni nada, pero ellos esperan, tío, que después de que te hayan puesto oficina 2 años, pues no hables mal de ellos, ¿no? Hombre, encima puedes no hablar de ellos, pero pero encima dándote las ventajas que te dan, las ayudas que te dan y el bien que están haciendo a la sociedad, no hables mal. O sea, no puedes hablar mal de ellos, que no tienen nada de malo. O sea, al final, si te dan dinero, pues claramente te van a pedir algo a cambio, ¿no? ¿O a quién regalamos el dinero? Evidentemente. Pues ya está, eso es así. La gente que habla mal es porque no lo conoce. No, te preguntaba porque me interesa mucho y no conozco a nadie que hubiese entrado en lanzadera y joder, me parece muy guay.
Sí, no, el Y ambiente. enhorabuena, oye, porque entiendo que es un filtro jodido de cumplir. Sí, la verdad que... Bien, bien, me alegro mucho, tío. Gracias, Coque. Pues ya oye, está. Manu, no sé si tienes algo más que decir o que quieras dejar un último mensaje para la gente que nos esté escuchando, o con esto estamos. A ver, yo creo que ya está todo, ¿no? Hemos revisado pues un poco de mercados, ¿no? De real estate, emprendimiento, y bueno, hemos sido un poco radicales, no lo sé, pero No. bueno, eso. Fenomenal. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu tiempo y la oportunidad Nada, de hombre. aparecer en el podcast. Me parece la leche, tío, que hayas podido venir, que hayas compartido con todos nosotros todo lo que sabes. Me sabe mal porque es un tiempo reducido para todo lo que tienes que decir y que enseñar. Pero bueno, vamos a dejar en la descripción todas tus redes sociales y quien tenga más interés y quiera saber más acerca del sector y que tenga interés de invertir contigo, se puede poner en contacto, ¿verdad? Sí. Y A nada, través de oye, mi web, aparte, podéis solicitar una consulta de 15 minutos gratuita conmigo y, bueno, os puedo ayudar en pues, cualquier duda que tengáis, ¿no? Comentar por vuestra situación, etcétera. Hago consultas siempre de 6 a 7 todos los días, menos sábado y domingo. Y, bueno, eso si os puedo ayudar o me queréis conocer, pues ahí tenéis la puerta abierta. señor, muchísimas gracias. Gracias a ti.